estoy con María, caso. Me pondría a decir todo lo que haces, pero igual nos tiramos todo el día. Entonces, luego me cuentas. Pero presidenta del futuro es ahora de una asociación que no me acuerdo cómo se llama. Inacuwa. ¿Cómo? Inacuwa. Inacungua. ¿Y se dice así? Sí, dice Inacuwa. Sí. Vale, bueno. Que significa creciendo en suajili. Ah. Al principio lo decíamos todos mal y decíamos Inacuwa y Inacua. Y Inacua. Inacuwa. Ah, yo lo he leído Inacua y he dicho, pues Inacua será, Inacungua, es que no tengo. Haces de todo por saber y intrometerme un poco. ¿Cuántos años tienes? 25. 25, yo es que alucino. ¿Tú? Yo tengo ¿Qué 23. preguntas? Ah, bueno. Muy bien. Tengo O sea, 23. soy la mayor, me estás haciendo sentir muy mayor. A ver, tía, tienes 25, o sea, escúchame una cosa, tampoco tienes 40. O sea, le pregunto a todo el mundo lo mismo. ¿Te han echado alguna vez de clase? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguien te ha dicho que no? Sí, mucha gente. ¿Ah, sí? Mucha gente me dice que no. No. O sea, que sí le han echado, pero rollo por hablar, en plan... A ver, que... Cosas no muy fuertes, que tampoco te estoy diciendo que hayas pegado a alguien, ¿eh? No. Pero como que no recuerdan muchas veces, ¿sabes? Que recuerdan alguna vez. Es como... Sí, a ver, tampoco está todo el día fuera de clase. Era buena alumna, pero es verdad que revolteaba bastante la clase y hablaba mucho y, Sí. Y me echaban con mis amigos, pero... Bueno, eso es guay, cuando te echan con tus amigos es sí. guay porque al final es como, bueno, me lo voy a pasar bien fuera también. Sí, total. Pero hay veces que es De como... hecho, no es mucho castigo, ¿no? O sea, siempre lo he pensado, o sea, echar a alguien de Ya, clase... en verdad es cero castigo, Sí. tía. Porque si lo que estás haciendo, o sea, si lo que está haciendo sin cordiar porque no le gusta la clase, si le echas de la clase... Ha conseguido lo que quiere, que es no estar en clase. Sí, no es mucho castigo y sobre todo cuando te echan con tus colegas, menos todavía. Exactamente. De hecho, hay veces, o sea, yo me acuerdo que una vez que nos echaron a varios, que claro, éramos tantos que la estábamos armando fuera y nos tuvo que meter dentro, en plan de, o sea, vamos a ver, os he echado, porque tal, y yo ya, Cari, es que no era el point no era echarnos, point era echarnos yo creo que, la a ver, bronca. al final, si lo que quieres es que deje de hablar, pues le dices que salga a la pizarra y diga lo que estaba comentando, ¿no? O sea, como que hay formas más pedagógicas de enseñar a alguien que mandarle. Yo recuerdo que si te echaban, además te hacían una ficha a casa, entonces tus padres tenían que firmarlo. De que te habían echado a clase. Claro, ya. ¿Sabes? Era un poco... Y el motivo es el que... Es que hay veces que me parecían motivos un poco absurdos. O sea, otras veces que, vale, tienes toda la razón, o sea, lo siento mucho, no puedo decir nada, pero hay otras muchísimas veces, que motivos súper absurdos. En plan, es que has hablado. Y yo, ya, ¿qué pasa? Que no puedo hablar. O sea, es que hay cosas como que me parecen súper... O sea, si estás tú hablando a la vez que yo, entiendo, porque yo es como estoy explicándote algo y no me estás prestando atención. Ok, pero de verdad, o sea, es como que ¿te importa tanto que te esté prestando atención la hora entera de clase? Es que es imposible que durante una hora entera yo te esté haciendo caso, pero super focus en lo que estás diciendo. Es que me aburro. O sea, uno, me aburro y dos, es imposible. Aunque el tema que me esté encantando, es imposible. O sea, yo hasta me acuerdo en asignaturas que a mí me flipaban, que había veces que era como, no puedo más. A ver, O sea, yo creo que Llevo 7 horas escuchando a gente hablarme, o sea, no puedo la cosa más. es, si te pasa eso, no prestas atención, está bien, pero claro, si empiezas a montar bulla, claro, si molestas a otro, claro, ya. con los que estás, además con los que de verdad se tienen que enterar, porque yo era una persona que más o menos me enteraba de las cosas, ¿sabes? Pero hay otros compañeros que a lo mejor si te tenían que molesta, dedicar más atención. Ya. Y, o sea, yo creo que ese es el problema más que... Pero eso, yo creo que también, o sea, yo no he sido profesora, ¿no? Pero sí que estoy con críos y trabajo mucho con ellos. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, o sea, lo paso mucho por alto en el sentido de, mira, si quieres hablar, habla. No me molestes. A lo primero, a mí no quiero que molestes a otra gente. O sea, si hay gente que quiere estar aquí, no la molestes. Habla con el de al lado que no quiere estar, perfecto. Y luego, que no interrumpa la dinámica de la clase. Si te quieres ir a una esquina y hablar en una esquina, a tope. O sea, es que me da igual. O sea, tú verás lo que haces. Pero no te voy a obligar a escucharme. Si tú no quieres, no te voy a obligar a escucharme. Estás obligado a hacer esto en la ESO, por ejemplo, porque es obligatorio. En bachillerato ya es como más... Cari, estás aquí porque quieres. Que mentira, porque siempre estamos ahí porque nos dicen que tenemos que ir a bachillerato. O sea, eso de que el bachillerato es una opción es bastante mentira. Pero en la ESO, por ejemplo, es como... Estás obligado a estar aquí. Yo lo sé, que no quieres estar aquí. No te voy a obligar a hacer lo que no quieras. Pero no me molestes. A ver, yo creo que lo que también se tendría que replantear toda la educación, porque que una persona de esa edad, de 15, 16 años o menos, esté aburrida. O sea, a mí me ha pasado que en algunas clases todos los alumnos estaban aburridos. Total. Entonces yo creo que el problema no es tanto de los alumnos en determinados momentos. O sea, hay muchas formas de enseñar de una manera
muy didáctica, que hace protagonista al alumno, que seguro que tú lo haces, ¿no? Con los tuyos, pero que, o sea, que yo creo que también los profesores, evidentemente, si es una excepción, pues deberían revisar si las maneras en las que están dando la educación es una forma... Hombre, a mí es que me preocuparía, tía. O sea, yo soy Claro. fuera profesora y veo que toda mi clase está aburridísima, me preocuparía. Me preocuparía en plan de, no, Claro. o sea, no lo estoy haciendo bien como profesor, ¿sabes? Porque en teoría yo tengo que enseñar una materia y estoy educando también. Entonces les estoy obligando a escuchar mi chapa cuando en realidad igual no tengo que hacer eso, igual tienen que... Y que es algo recíproco, ¿no? O sea, claro, que si, también, es que si no lo haces con pasión, si no quieres, partimos de la base de que a ti te gusta lo que haces, ¿vale? Entonces partimos de la base de que a ti te mola lo que haces, tú vas a una clase que no sabes muy bien cómo darla, tal, no sé qué. Yo me acuerdo de mi profesor de biología, en bachillerato, mi profesor de biología, el primero, que luego se prejubiló porque tenía enfermedad, tal, no sé qué, y se prejubiló, era un señor que a nadie nos gustaba, que era bastante pesado, era como que tampoco le gustaba lo que hacía, pero no lo daba con pasión, no, tampoco tal, te leía el libro y era como, primo, es que para leer el libro yo también sé, ¿sabes? Y entonces le sustituyó un chaval ¿Ah, sí? que estaba recién salido de la carrera de medioambientales. Apasionado total. Claro, le gustaba lo que estaba haciendo y además estaba acojonado. Porque Sí, te enfrentas a chavales de adolescentes que ya ahí estamos en primero de bachiller, teníamos 16, 17 años. Cuidadito, cuidadito. Lo bueno de esa clase es que éramos muy poquitos y éramos muy buenos o sea, éramos muy buenos alumnos, ¿vale? O sea, sí que es cierto que no éramos de las que la liaban, pero les puedes aburrir igual. O sea, les puedes aburrir exactamente igual y te la pueden liar igual. Aunque sean más buenos, entre comillas, más obedientes o más callados, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio, la primera clase, nosotros sabíamos que era nuevo y entonces era como, vamos a tratarle con cariño y si todo vamos a ver qué hace, ¿no? Pues no puedo juzgarle sin saber lo que hace, ¿no? Y al principio tal, no sé qué, y se le veía que era como más jovencito, entonces pues podía hacer pruebas con nosotros, tal, no sé qué. Y nos empezó como a gustar mucho la clase porque, bueno, te reías un rato, te daba la opción también de contar, sin irse de la clase totalmente, pero a veces que te contaba anécdotas de ciertas cosas, de tal, no sé qué, y era como que intentaba empatizar contigo sin ser tu colega, pero intentaba empatizar contigo bastante bien, ¿no? Y entonces de ahí luego salió el que la clase fuera para aprender, que no era estudiar. Y yo me acuerdo que Claro. la mayor diferencia de esa clase es que estábamos aprendiendo. Y el estudiar y el sacar un 10 en el examen era algo secundario. Y lo mejor de todo es que la mayoría luego sacábamos muy buenas notas. Porque nos gustaba tanto la asignatura, nos lo pasábamos tan bien con ese hombre que nos daba igual luego y aprendías el triple, ¿no? Desde luego. Y me acuerdo que en segundo hicimos una canción sobre cómo funcionaba, ya ni me acuerdo porque ya no me acuerdo de absolutamente nada, pero algo de las células, y entonces hicimos como una canción porque vimos un vídeo que nos enseñó él de unos estudiantes de Colombia, no sé dónde eran, que habían hecho una canción del proceso de cómo funcionaban las células, cómo se gestionaba la energía dentro de la célula. Y entonces hicimos una canción porque nos dio la gana, o sea, literal porque nos dio la gana. Entonces como que de repente el estudio se convierte en aprendizaje y el aprendizaje en conocimiento que ingieres de una manera mucho más orgánica, ¿no? Desde luego, es que esa motivación, yo creo que invertir en motivación en alumnos que además están en una edad de ser creativos. O sea, es que estoy segura de que la canción era la pera. Sí, o lo que les pongas delante. Yo recuerdo también una profesora de biología. Te he de decir que todos mis profesores han sido buenísimos, ¿eh? Y yo he sido muy buena alumna, aunque hayamos empezado por lo de estar fuera de clase. Pero había una profesora de biología que incluso cuando salimos del colegio y entramos en la universidad, con esta ONG que decíamos antes, Inacuba, le propuso a sus alumnos que resolvieran retos reales relacionados con la ONG. O sea, es que al final ellos dijeron, es que nunca me había planteado que las horas, que dedicamos muchas horas a nuestra edad educativa, ¿no? a todo el periodo educativo, pudiesen servir para mejorar la vida de personas que a lo mejor están en un país en el continente africano, ¿no? O sea, yo creo que invertir en motivación es invertir en futuro también, es en gente que está más... está capacitada también para elegir. Yo esto siempre lo cuento, ¿no? Yo empecé medicina porque la sociedad te dice que eres muy buena alumna, entonces tienes que hacer medicina. Y no es mentira, por supuesto necesitamos maravillosos médicos y médicas y el personal sanitario pero es como si te da bien estudiar, ¿por qué no eres médico? Claro, pero yo no quería ser médico, esa no era mi vocación, ¿no? Entonces, si me hubieran dicho que en esas edades tan importantes en las que estás formando tu criterio, en las que yo creo que todavía no tienes la capacidad de decir toda tu vida, entonces tienes que poder elegir entre muchas cosas, si me hubieran dicho que a mí lo que me gustaba era, por ejemplo, la política y
el derecho, que es lo que he acabado haciendo, o que mejorar la vida de las personas en África tiene mucho que ver con la política, sociedad, con la política. Yo creo que también dignificamos mucho nosotros mismos con el lenguaje. Le decimos a esos niños y niñas que esas no son carreras dignas. Ya. Y luego sobre todo porque yo creo que no tengo muy claro por qué socialmente hay carreras que están muy bien aceptadas y hay carreras que no valen para nada. Ejemplos fáciles, ¿no? Medicina. De puta madre. Que es lógico, está muy bien. Ya, pero en realidad, ok, o sea, me parece muy guay porque medicina, creo que... Y enfermería y psicología. O sea, sí, ese tipo de cosas sí, medicina todas, como concepto, sí, el terminar trabajando en un hospital, ¿vale? O sea, como concepto, ya sea privado o público. Como que está muy bien visto, no tengo muy claro por qué, porque en realidad es medicina. O sea, ya está, tranquilos. Si bien es cierto que es una carrera muy compleja, hay que tener 2 pares de lo que tengas ahí abajo para estudiar 6, 7, 8 años algo, y hay que ser muy valiente. Ok, perfecto. Pero luego están otras como, bueno, yo es que estaba estudiando, yo qué sé, historia del arte. Y dices, perdona, ¿cómo? Pues bueno, pues terminar trabajando en un museo, pues estupendo también. Pero no está tan bien visto. O sea, yo voy a mis padres y les digo que quiero estudiar historia del arte en vez de mí, sobre todo esta gente que como tú tenía la posibilidad de estudiar lo que les diera la gana porque, bueno, tenían buenas notas, ¿no? Y es como, no, ¿cómo vas a estudiar historia del arte que no tiene salidas? O sea, por eso hemos pasado todos, ¿eh? Yo tuve que decir todos a mis hemos padres, pasado. salgo de aquí para meterme en esto y ellos ver con horror. Paniqueando. Y luego dejo este contrato para hacerme autónoma y también paniquear. O sea, yo creo que a los padres les damos siempre muchos... Les damos mucho miedo, pero porque yo creo que tienen como la necesidad de que sus hijos, ¿cómo lo digo? Como que tengan un futuro como muy estable, ¿no? El mismo que han tenido ellos. Claro. O sea, ellos intentan proyectarnos con las mismas lógicas que les han servido a ellos, pero claro. La realidad es que ahora ya no compras una casa o no te vas de alquiler como te ibas antes. Total. La realidad es que, bueno, yo lo otro Y ya no tienes el trabajo con el que empezaste toda tu vida, no. O sea, ya no existe eso. Para una persona joven de menos de 30, la media que se queda en un trabajo es 1 año. Hostia, ¿eh? O sea, ese dato... Yo creo que nuestros padres han estado siempre en 1, 2 y luego, como, o sea, yo por ejemplo veo mítico en LinkedIn y así, que se ve en plan el historial de otra gente que dice, ha estado 10 años trabajando en no sé dónde. Eso ya es lo inviable. ¿De qué? Pero claro, que igual tiene 50, 60 años esa persona, ¿no? Y de repente ves que está, pues eso, ha estado trabajando 10 años en no sé dónde, 12 años en no sé dónde, 8 en no sé dónde, y yo, pero te ha dado la vida para hacer todo, le ha dado la vida. Y yo pienso, en plan, mi primer trabajo es en el que estoy ahora, llevo 2 años. Lo que dure. No tengo expectativa de quedarme toda la vida en ese trabajo. Y yo creo que eso es algo que ha cambiado muchísimo. Antes sí que había una expectativa de yo trabajo en X empresa y estoy toda mi vida. Y si me puedo quedar toda mi vida, mejor. Porque tengo un sueldo fijo, no sé qué. Es que ya no existe eso. No, yo creo que la rotación es mucho mayor. Es muy buena la rotación porque al final es nuevas responsabilidades, nuevos retos, generan más ilusión, ¿no? Y al final, bueno, pues te levantas por la mañana teniendo que descubrir de qué va tu trabajo, pero a la vez vivimos con unos problemas de ansiedad, de incertidumbre, sobre todo, ¿no? Incertidumbre laboral. Exacto. Muy Entonces alta. hay que conseguir que sea estable esa rotación, ¿sabes? Y que sepas que puedes aportar lo que has ganado en un trabajo en otro, pero no que es un salto al vacío cada vez que sales de un trabajo. Es que yo creo que es un poco eso también, tía. O sea, yo creo que ahora es como... O sea, bueno, yo es que tengo muy pocos amigos ahora mismo que estén trabajando. Todos, o sea, bueno, yo tengo 23 años. Sí. Claro, todos mis amigos tienen 23 años. Están todos estudiando. Menos yo y otro amigo que está estudiando y trabajando a la vez, que eso también es muy común. Nadie está trabajando oficialmente. Entonces la única que está trabajando soy yo. Porque yo lo he decidido así porque yo he terminado la carrera. Y yo no me metí a un máster. ¿Qué hiciste tú? Yo estudié Lane. Entonces, yo no me metí a un máster porque yo en Lane no había estudiado. Entonces, en algún momento lo haré y en algún momento me tendré que volver a poner a estudiar. Seguramente, o no lo sé, ¿no? Pero bueno, como yo soy que muy fan de Lane. No me veía como con las herramientas para meterme a estudiar otra vez. Porque llevaba 4 años sin tocar un libro. Entonces, que eso me ha dado la posibilidad de hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pues digo, pues si consigo un trabajo tal, y pues lo conseguí un poco gracias a la vida en general, lo conseguí. Pero en el momento en el que yo, porque lo que sea, deje ese trabajo, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, es como, me pongo a estudiar, me pongo a trabajar, o sea, mientras que estudio, trabajo, voy a poder pagar el piso, o sea, es como que son tantísimas preguntas que tienes un futuro tan sumamente incierto que a mis amigos les pasa lo mismo. Termino de estudiar y ¿qué?
Claro, la diferencia con tus amigos es que seguramente no se han independizado. O sea, la No, presión que están viviendo, claro, están viviendo con sus el padres hecho de todavía, ya claro. dar un paso y decir, venga, ya que tengo trabajo, me independizo, ¿no? Hace que si tienes que cambiar de trabajo hay otra variable ahí afectando. Claro, que... claro. A ver, yo sí, yo tengo muy claro, o sea, si el día de mañana me quedo sin curro y no puedo pagar el alquiler de mi casa, en este caso, eh, seguramente me vuelvo a Vitoria, parar un ratito, ver a ver qué es lo que hago y gestionar, ¿no? En plan, bueno, o sea, yo gracias a Dios, o sea, yo con una pensión por orfandad, entonces hay un dinero que tengo todos los meses hasta que tenga 25, o sea, me quedan 2 Te añitos, queda mucho. me quedan 2 añitos para gestionarme. Y con eso yo, por ejemplo, he estado pagando la universidad, he estado pagando el alquiler antes de trabajar, o sea, he estado pagando cosas, ¿no? O sea, sí que me podría gestionar en ese sentido, pero yo tengo esa situación, pero la mayoría de la gente no la tiene, o sea, no la tiene para nada. Yo creo que, o sea, veo muchísimos vídeos, muchísimas como recomendaciones de cómo ser emprendedor y ganar 5 millones de euros. No, mentira, o sea, eso no va a pasar. La única forma de que pase es que vengas de, o sea, que tengas como un entorno de riqueza, nunca mejor dicho, en el que tú te puedas permitir hacer eso, pero claro, ya partes de otro lado, o sea, no partes de aquí, partes de aquí, o trabajando mucho y pegándote muchas hostias, ¿no? O sea, el emprendimiento no es ganar dinero de la No, noche a la desde mañana luego. y de hecho, si tú tienes esa mentalidad, vas muy mal, porque es morirte de hambre los primeros meses y años. Porque estás invirtiendo, sobre todo cuando entras en procesos tecnológicos en los que tienes que fabricar cosas. Esas inversiones iniciales. Es inversión inicial muy grande. Y luego todo el mundo, inversión es muy complicado, porque una inversión luego tienes que devolverla y con... Claro. O sea, que Tiene que haber un retorno, claro, es que son muchas... O sea, nadie da dinero así como así, a fondo perdido. No. Sobre todo cuando necesitas bastante gran cantidad de dinero. O sea, nosotros hemos accedido con la startup a ciertos fondos que son a fondo perdido, que es muy poca cantidad, pero que es sobre todo cuando empiezas, en los primeros niveles cuando empiezas, que se basa ya en esta inversión en confianza, ¿no? Claro. Es como yo confío en ti y en lo que vas a hacer y entonces pues entiendo que lo vas a sacar. Pero en general en España también estoy viendo como que el emprendimiento está muy dirigido a formar empresa, tal, no sé qué, pero siempre una empresa que genere un producto, ¿no? Con lo complicado que es eso. Sin embargo, el emprendimiento social está muy poco valorado y poco visibilizado. No hay, o sea, cuando vas a ferias de emprendimiento, cuando vas al South Summit, por ejemplo, que sí, es el mayor evento de emprendimiento de España, no hay empresas sociales. Y yo creo que eso es un error porque al final, ¿por qué nos metemos a emprender? Yo creo que personas como nosotras no nos metemos a emprender para ganar dinero, nos metemos a emprender para resolver una cuestión social. O sea que Total. El emprendimiento es muy social, es hacer las cosas de una manera distinta como se han hecho hasta el momento, es apostar por una idea en la que a lo mejor crees tú y dos locos más, ¿no? Y que no existe, por eso tienes que emprenderla. Y yo creo que desde luego en España hay muy poca cultura. Está empezando, ya hay fondos de inversión social, muchas organizaciones que apoyan, pero seguimos siendo muy poco competitivas en términos de mercado en comparación con otras empresas que además, bueno, y hablando por ejemplo de condiciones laborales, está muy demostrado que las empresas sociales, que todo el mundo de la empresa con propósito tiene más conciencia también de los derechos laborales de sus trabajadores que todo otro entorno, que lo acabamos de ver en noticias como las Big Four, ¿no? Que directamente su valor en competencia con otras es que pagan poco, sus trabajadores trabajan muchas horas sin remunerar, o sea que es verdad que luego no todo eso es lo que reluce, ¿no? En la empresa social seguro que también hay prácticas que no querríamos ver, pero que además son empresas como mucho más conscientes de la comunidad en la que trabajan y viven, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Total, y luego también, por ejemplo, incluso en Lane pasa que, o sea, Lane es una carrera que al final no, te da la posibilidad de un poco meterte en este mundo del emprendimiento sin arriesgarte mucho, porque yo creo que el problema del riesgo es bastante... bastante determinante a la hora de decidir sí o sí no. Claro. Entonces, pues bueno, el riesgo que corres es mucho más pequeño, ¿no? Lo primero porque los proyectos que haces son pequeños y lo segundo porque tienes una universidad que te está respaldando, ¿no? Pero, por ejemplo, los proyectos sociales no son cosa que se fomente. Pues eso yo creo que deberían hacerlo desde ahí. Si bien es cierto que siempre, en todos los equipos hay una o dos personas que se dedican al emprendimiento social. Siempre, porque los perfiles que entran son muy variados para eso. Entonces, todos los años me viene gente de años más pequeños en plan de, oye, mira, estoy emprendiendo, que quiero un proyecto,
unas chicas que están ahora en Guatemala con un proyecto que se llama Mujeres de la Luna. Tienen un proyecto maravilloso en Guatemala con mujeres de Guatemala. Han entendido que no son salvadoras blancas, que por tanto no van allí a hacer un voluntariado, este voluntarismo peligrosísimo, por cierto, que se habla muy poquito de ello, pero que afecta muchísimo a las comunidades a las que vas, sino que van a entender qué es lo que necesitáis y desde el entendimiento y el escuchar aporta una solución que a ti te es válida. Y además, si es de emprendimiento social esa solución, seguramente genere mucha más independencia que el volunturismo, porque mi objetivo, o sea, claro, es que tú seas autónoma con esa herramienta. Eso es, que el problema, nos estamos metiendo en otro tema, ¿no? Pero el problema de en este caso el voluntariado es que si tú haces voluntariado es para que esa gente no te necesite. Es mentira. Claro, ¿no? Si llevas 50 años en la misma comunidad, igual te tienes que replantear. Efectivamente. Sí. Llevo 50 años en un mismo sitio y no he cambiado nada, igual es un problema. Sí. Si sigues necesitando voluntarios para que hagan cosas. En 50 años es muy complicado que no hayas cambiado nada. 50 te estoy diciendo como si son 20, hay veces, me es igual, ¿no? Hay muchas veces que este tipo de organizaciones lo que hacen es, o sea, las que creo, en mi opinión, que lo hacen bien es cambiar el foco. Vale, hemos resuelto este problema, ok, vamos a otro, porque no se acaba aquí, ¿no? Claro. Pero este tipo de proyectos como el que te digo de estas chicas de Guatemala son proyectos que no se impulsan a nivel Lane, por ejemplo. O sea, sí que siempre hay alguien, pero... Sí, que depende más de la iniciativa personal. Eso es, y luego sobre todo que a nivel... ¿cómo se dice? O sea, a nivel modelo de negocio es mucho más complejo. ¿Cómo se gana dinero con esto? Porque claro, no es por ganar dinero, aquí yo tengo que comer. O sea... No, es totalmente legítimo. O sea, es totalmente legítimo, ¿no? Sin yo querer ganar 3.000 euros al mes, quiero comer, ¿no? Pasa lo mismo con la organización en la que estoy, ¿no? Que es como el modelo de negocio, al ser una empresa social, es mucho menos rentable y sustentable que es un producto. Aunque, por supuesto, hay muchísimas empresas sociales que lo están haciendo de maravilla y que les va genial, ¿no? Pero creo que no se enseña tanto a nivel empresa, tanto en Lane como en South Summit, como en cualquier espacio, el mundo de la empresa social está mucho menos visibilizado. Sí, es un poco como lo marginal. Yo creo que hasta que no consigamos entender que el emprendimiento debe ser social, o sea, bueno, en general yo creo que la empresa, o sea, si el tejido productivo, que en su mayor parte en España, por ejemplo, son pymes, no se dedican a resolver la crisis climática, a disminuir la desigualdad, o sea, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo creo que tenemos que pasar, evidentemente estoy hablando de algo que es muy utópico, pero que poco a poco se están generando cambios. Ahora tenemos un problema que es que hay más de 400 etiquetas eco. Eso es un problema, porque tú vas al supermercado y en una pone eco, en otra pone eco y una es eco y la otra no, pero tú no lo sabes, ¿no? Pero bueno, poco a poco estamos caminando hacia un mundo en el que ya no es lo otro, o sea, lo social es lo pequeño, la ONG es lo pequeño, ¿no? Sino que la ONG está cambiando porque estamos introduciendo el emprendimiento social, lo que es fundamental, pero el tejido productivo general tiene que cambiar, porque si no seguiremos siendo una gota pequeñísima en un océano, ¿no? Y yo creo que los retos a los que nos enfrentamos a nivel de todo, o sea, no puede ser que vivimos en un mundo en el que para alcanzar la igualdad tengan que pasar 200 años, en el que 1 de cada 4 niños y niñas es abusado cada día, en el que existe un 30% de juventud en pobreza. O sea, como que me parece que el contexto es tan dramático, ¿no? Y que no se fomente a nivel general, no solo en Lane, sino en la educación. Que yo he ido a muchísimos colegios en los que no tienen ni idea de lo que es la Agenda 2030. No te digo que la Agenda 2030 sea importante como nombre, es muy importante, pero lo que es importante es que hay un objetivo que nos hemos marcado como planeta a nivel de todos los gobiernos, que es acabar con el hambre. Eso nos está hablando en las escuelas. Entonces yo creo que el problema es que tenemos que reenfocar totalmente cómo enseñamos que el modelo que han vivido nuestros padres, que decíamos antes, ¿no? Que es un modelo que a ellos les ha servido para crecer de manera exponencial y bueno, nos ha dado un sistema de bienestar en el que vivimos ahora, no sigue sirviendo porque nos estamos cargando el planeta, porque las desigualdades aumentan, ¿no? La pandemia ha aumentado las desigualdades. O sea, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces, yo creo que no es suficiente con que unas pocas estemos movilizando esto, ¿no? Y estemos siempre en los mismos entornos, sino que es necesario que desde las grandes instituciones apuesten por esto de manera central. Total. Y luego también porque, joder, si tú enseñas a una persona desde bien pequeño a afrontar todo desde una perspectiva social, cuando sea mayor, aunque sea peluquero, claro, es que también tiene lo va a afrontar desde una perspectiva social. Exacto. Ese creo que es un poco también el problema. Y obviamente todo comienza en la escuela. O sea, para mí la educación es la base de todo. Es que de todo. O sea, no hay... Todo el mundo pasa por la escuela. Desgraciadamente no todo el mundo pasa por la escuela, perdón, pero muchísima gente pasa por la escuela. Por la primaria y la educación secundaria está en España, que es obligatorio. Estás
16 años de tu vida en el colegio. O sea, yo a día de hoy que tengo 23 y tú tienes 25, he estado más tiempo en el colegio que fuera de él. Entonces, creo que faltan muchísimas cosas que meter en el concepto escuela. Maravilloso. Y creo que estamos cargados de información, de teoría, de cosas que siento muchísimo lo que voy a decir, pero no valen para nada. Porque la forma en la que se dan no cala. Y por tanto, si no cala, se me va a olvidar. Y si se me va a olvidar, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, es que me parece que no tiene sentido. Y no motiva y hace que haya alumnos con unas actividades distintas o unas inteligencias distintas que no están fomentando para nada. Exacto, yo esto lo vi en Estados Unidos, yo me dieron una beca y estuve un año en Estados Unidos y allí es muy curioso como, por ejemplo, aquí en España, si eres bueno, o sea, se presume que vas a ser bueno en todo, entonces vas a sacar un sobresaliente en todo, pero hasta gimnasia, ¿sabes? Que a lo mejor no eres bueno en gimnasia, pero... Ya, ¿por qué el que siempre sacaba 10 en todo, hasta en gimnasia? Pero es raro, o sea, en inglés, en mates, en lengua, en geografía, en biología, ¿no? Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos tú puedes ser nefasto en matemáticas, pero escribir que te mueres y entonces eres el mejor y de verdad, y se te fomenta, te invitan a conferencias, los profesores te tienen en cuenta, si van a escribir un libro, te van a pedir que participes del libro. También hablo de una escuela muy concreta en Estados Unidos y de una educación que es privada porque el sistema estadounidense no funciona en la universidad pública y la educación pública como yo creo que debemos sentirnos orgullosos aquí, ¿no? Pero sí que hay una mentalidad distinta. O sea, el que es bueno en matemáticas es un genio en las matemáticas, de astronomía, pero a lo mejor no es bueno escribiendo. Es que de hecho es complicado ser bueno en todo. Es muy complicado. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Sabes por qué son buenos en todo? Porque el sistema que se enseña es, lo digo muchísimo, siempre, la memorización. Entonces, yo era buena en biología, en historia, en lengua, en todo lo que tuviera que tener algo para memorizar, yo era buena. No es que yo fuera lista, no es que a mí la biología se me diera de locos, no es que yo fuera buenísima en historia, no, es que yo tenía que estudiarme la Constitución de 1812 de pe a pa. Y sabía, porque yo era muy buena memorizando. Y no es malo para ti, pero lo malo es para quien no se le da bien la biología. Efectivamente, o sea, para mí es bueno, pero eso y tampoco significa que yo sea buena, porque luego me ponías cosas de matemáticas y era un desastre absoluto. Pero luego, por ejemplo, para mí, las habilidades que yo a día de hoy tengo y en las que yo me considero buena, a mí no se me han fomentado directamente. O sea, es que eso ni existía. O sea, el concepto del emprendimiento dentro de la organización es que ni existía. Y ya no emprendimiento, actitud emprendedora, que es la actitud que tienes para resolver retos. Que es básica. Que es básica en la vida. O sea, que es que yo veo, o sea, luego amigas mías, que ya no digo ni siquiera alumnos, amigas mías, que tienen un problema y no tienen ni puta idea de qué hacer. Ay, no, es que mira, me ha pasado whatever, he perdido el tren, o sea, me han quitado la casa, no sé qué, y es como, o sea, alquilando casa hasta no sé qué, y me la han quitado, lo que sea. Y las ves que es como, es que tienen cero, o sea, cero capacidad de resolver retos, no por tu culpa, ¿eh? Nadie te ha enseñado a enfrentarte a cosas. Cuando yo te enseño a enfrentarte a tus frustraciones, a tus miedos, a tus retos, a lo que tengas, cuando seas más mayor, las cosas las afrontas de otra manera. Y eso, por ejemplo, en Lane es algo que valoro muchísimo porque yo he perdido aviones así. Yo he perdido trenes así. Autobuses, todos los que quieras. Porque, he tenido que salir a la calle, a hacer cosas. Entonces, mi tía siempre dice, en casa no te pasa nunca nada. En casa no puede pasarte nada, ¿no? Entonces, con la carrera yo he podido hacer cosas fuera, ¿no? Yo me he tenido que enfrentar a hablar con una persona que no me está entendiendo, que en teoría estamos hablando inglés los dos y es mentira, porque su inglés y el mío no tienen nada que ver. A entenderme, a poder comunicarme, a perderme en un país que no conozco y ubicarme como sea. Y hoy en día es mucho más fácil porque, bueno, Google Maps y tal y cual, ¿no? Pero creo que sin tener que irte a Tombuctú a aprender a ser persona, creo que hay otras muchas formas de desarrollar ciertas habilidades que en el día a día sí necesitas, como es la resolución de retos, que no se están aplicando. Entonces, y esto lo vemos también en la política, o sea, cosas básicas que no se están enseñando. O sea, ¿cómo puede ser que a los 18 años se pueda votar? Que, por cierto, en España se está teniendo un debate sobre si deberían bajar la edad de voto a los 16. Es que me parece absurdo. O sea, yo puedo votar, puedo conducir, pero no tengo ni puta idea de la vida. Claro, o sea, pero porque de manera consciente se ha eliminado una asignatura de ciudadanía o se ha eliminado la voluntad de hacerlo. O sea, con lo fácil y necesario. O sea, es que lo veo necesario. Si de verdad eres demócrata, si de verdad crees que el voto de todas las personas vale lo mismo y que debe ser un voto informado, deberías tener desde que tienes 3 años hasta que sales del colegio, con 16 o con 18, si haces bachillerato, una asignatura que te esté explicando qué es lo que vas a votar. O sea, estoy convencida de que la gente no sabe qué vota el 28 de mayo. La gente no sabe que la mayor parte del presupuesto de su comunidad autónoma va a sanidad y educación. La mayor. Estamos hablando de otras cosas.
¿sabes? Ya. Hablamos... Entonces yo creo que no tenemos herramientas suficientes para hacer frente al mundo político, ciudadano al que nos enfrentamos. Entonces lo veo, por supuesto, con capacidades como el emprendimiento, pero también con cosas tan básicas como es la educación, porque además Total. tú lo decías, ¿por qué pasamos todos? Sí o sí, por la educación básica, ¿no? Y obligatoria. Ahí es donde deberíamos estar dando herramientas para que la gente tenga Luego también, posibilidades. ¿Qué tipo de persona estás queriendo construir, no? O sea, que eso lo digo siempre, o sea, el sistema ya no puede ser el que era hace 200 años porque ya no estamos buscando los mismos objetivos, ¿no? Pero tú pasas 16 años de tu vida en el colegio, más luego bachillerato, si vas, o FPs o medios o lo que sea, pero los 16 años que tú pasas en el colegio, ¿qué tipo de persona estás construyendo? Una persona que sabe memorizar cosas, pues estupendo. Que es insegura, una persona que no es que hay que hacer decir lo que siente, ¿no? Es que inteligencia emocional, educación sexual, por supuesto. O sea, creo que hay muchísimas cosas que es que la educación sexual que nosotras hemos recibido ha sido una puta mierda. Sí, no sé. Una puta mierda. Lo siento muchísimo. O sea, que venga una persona a decirme cómo se pone un condón en un plátano, no es educación sexual. Bueno, a mí ni eso. A mí ni eso, o sea, me da vergüenza. Me da vergüenza que luego nos quejemos. O sea, porque claro, no, es que claro, luego los jóvenes de hoy en día, pero si no les enseñamos, o sea, vamos a ver, o sea, tú no te puedes quejar de los jóvenes, de cómo, o sea, me da mucha rabia que todo el mundo se queje de los jóvenes. Es que los jóvenes, porque no hacéis, porque no sé qué, y yo, pero si es tu culpa que yo no haga. O sea, quiero decir, seguramente habrá mucha gente que es vaga, vale, o que no quiere hacer nada. Bueno, en todas las generaciones. Pero en todas las generaciones pasa, o sea, no solo nosotros. Y que yo no tenga ni idea de educación sexual, que yo no tenga ni idea de política, que me da igual absolutamente todo, en parte es porque en el sistema en el que estoy no se le da importancia. Entonces, si tú como persona adulta no le estás dando importancia, claro, yo tampoco. Claro. O sea, los niños son extremadamente buenos imitando. Y son imitadores y agradadores natos. Entonces, lo que yo voy a hacer de maravilla es agradar a un adulto. Si un adulto me dice que, ¡ay, qué bien! Porque ha sacado un 10 por memorizar esto, claro, yo lo voy a seguir haciendo. Y cuando tenga 16 años y esté en cuarto de la ESO y vea que soy nefasto memorizando, me voy a sentir una puta mierda. Porque a todo el mundo se le aplaude porque es bueno memorizando o haciendo lo que sea que tengas que hacer, ¿no? Pero de repente no se aplaude que yo tenga una capacidad crítica. No se aplaude que yo sepa debatir. No se aplaude que yo tenga pensamiento crítico respecto a lo que está pasando. Que tenga un sentido de justicia. No se aplaude. Entonces, como no se aplaude, yo no opto a hacer eso. Porque lo que quiero es que me aplaudan. Es lo que estoy buscando. Y sobre todo cuando soy adolescente. Busco la aprobación de mis compañeros, pero de la sociedad también. ¿Qué pasa? Que llegas a los 18 años sin tener ni puta idea de nada. Pero ni puta idea. Pero sí, puedes conducir perfectamente y puedes votar. A ver, yo creo que tienes que poder votar porque puedes trabajar, puedes casarte, puedes tener hijos, puedes todo. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana, pero con cierta base. Es que no tenemos ni idea. Claro, lo que tiene que pasar es que la educación pública, además, es porque la pública es por la que pasamos todos. La privada seguro que también tendrá, o sea, será obligatorio igual, pero en la pública, por la que pasamos todos, por lo que pasamos quienes tienen recursos y quienes no. Mira, dato así como tal, el 67% de la población joven en España está en pública. 67%. Pues claramente, muchísima gente. Muchísima pues gente. Es el lugar en el que tenemos que atajar y donde tenemos una herramienta increíble. O sea, no sé, yo en mis procesos de participación, en los que hacemos en Demos Lab, la gente que participa a lo mejor durante unos meses sale diciendo, o sea, yo no tenía ni idea que mi voz podía ser escuchada. Cuando hacemos los encuentros cafés y ponemos a una delegada del gobierno, a un diputado, a un concejal a hablar con jóvenes, los jóvenes salen diciendo, es que yo no tenía ni idea de que se podía trasladar la voz. ¿Qué podríamos hacer si durante 16 años hiciéramos estos ejercicios de diálogo? Pero también es verdad que luego le pedimos a la juventud o incluso los más pequeños, menores de 18 años, que hagan cosas que como adultos no estamos dispuestos a hacer. Porque les pedimos que sean cordiales, que lleguen a acuerdos, que consigan pactos. Y lo que vemos ahí fuera es que no hay ninguna voluntad de conseguir pactos. Total. Les pedimos que cuiden la democracia, una democracia en la que han nacido, que no han tenido que pelear por ella. Y a las que no les enseñamos a que cuiden, no les enseñamos a que sepan qué es, ¿no? O sea, pero porque no les enseñamos la importancia que tiene que ahora mismo el gobierno representativo, ¿no? Pero basado en una democracia, en yo poder votar, que en sí realmente lo estuvimos hace relativamente poco. Estuve viendo un vídeo de la diferencia entre democracia y gobierno de... ¿Cómo es? Gobierno representativo es. No tengo muy claro cómo es el nombre entero. Pero... Esa democracia. O sea, en sí, la democracia
esto igual es un triplazo, pero bueno, yo lo lanzo. De lo que sé y de lo que aprendí en aquel vídeo, mítico Waymaps, ¿sabes quién es? Vale, pues Waymaps te explica que en realidad no vivimos en democracia. Y tú te quedas en plan de, ¿perdona? Disculpa, sí que vivo en democracia. Mentira, ¿no? Porque resulta que la democracia, que en su momento, igual ahora es otra cosa, ¿no? Pero que en su momento se establece como democracia y que a día de hoy sigue siendo esa definición, no ha cambiado, habla de cómo la pirámide está invertida. No tienes a alguien que te representa arriba, que te van representando y abajo está el pueblo, sino que es al revés, ¿no? O sea, que es muy complicado, ¿no? Pero, o sea, a la asamblea ciudadana puede ir quien quiera, tú puedes proponer leyes, se tienen que aprobar, o sea, el concepto de democracia ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y ahora tienes un gobierno representativo, que tú que haces lo que tienes es una democracia representativa, efectivamente. O sea, tú cedes, a través del voto, cedes que las decisiones las tome otra persona porque tú confías en esa gente, ¿no? Es un poco así. Todo eso no te lo explican. Nadie te lo explica. Claro. O sea, yo lo sé porque lo vi en un vídeo, o sea, literal. Pero no nos explican cuando somos jóvenes a qué estamos votando, cómo funciona. O sea, antes sí, porque yo tuve ciudadanía en su momento, entonces sí que te lo explicaban. Pero te explicaban algo, yo tuve ciudadanía y no me explicaban nada. Obviamente no te explicaban nada. Pero por... sí, literalmente era como el recreo. Porque si al menos se hubieran hecho debates, pero ni debates. No, o sea, la ciudadanía era una asignatura amarilla más. En la que o sea, sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, hicimos un par de actividades, en plan teníamos que hablar sobre el alcohol y qué pensamos del alcohol, pero cosas como muy nimias. Y yo me acuerdo que con mis amigas sí que hicimos como un trabajo mucho más, o sea, tenemos que hacer un trabajo como fuera, y entonces se nos ocurrió hacer entrevistas por la calle, hablar con gente, a ver qué es lo que opinan del alcohol, qué no, qué tal, como hacer una masa crítica, que eran como 50 personas a las que entrevistamos, para dar datos de, oye, pues mira, estas 50 personas os han contado esto, ¿no? Pero porque a nosotros se nos ocurría, de nuevo, es por casualidad, no, está diseñado, casualmente, yo salí así. El resto no. O sea, quiero decir, no todo el mundo. Y hay que enseñar a la gente a hacer las cosas. Y al igual que hay que enseñar a la gente a pensar, hay que enseñar a la gente, oye, mira, tú tienes esta posibilidad, tú tienes estos partidos, pero te voy a explicar cómo funciona el Congreso. Esa gente que ves ahí gritándose los miércoles funciona de esta manera, ¿vale? Y si se gritan, me decía Elsa, es porque hay cámaras y tal, no sé qué, y en verdad no se llevan a hostias, ¿no? Pero quiero decir, tenemos no deberían hacerlo, tenemos una imagen, yo personalmente, y toda la gente me ha dicho, tenemos una imagen de la política que para nada es la realidad, porque no tenemos ni puta idea de realidad de cómo funciona, no tenemos ni idea. Simplemente es como, no, esto me cae mal, este me cae mejor, pero es que no nos podemos basar solo en eso, ¿no? Incluso yo te diría que antes había mucho más conocimiento sobre ello, porque es lo que decías tú, antes se había luchado por tener algo, o sea, es como, oye, hemos conseguido esto, queremos conseguir, o sea, porque venimos de una situación muy turbia y queremos conseguir esto. A día de hoy, y gracias a Dios, a nosotras no nos toca luchar por una democracia o por poder votar todos, porque ya lo tenemos, ¿no? Nos toca luchar por otras cosas. Pero eso no significa que yo no pueda conocer lo que me está pasando debes ahora. conocerlo y debes defenderlo, porque, por ejemplo, a mí me parece muy preocupante que las personas jóvenes no voten. O sea, el nivel de abstención está por encima del 60%. En gente joven, claro. Claro. En parte porque piensan que su voto no va a servir para nada, porque somos muy pocos poblacionalmente, y eso es verdad. O sea, de todos los ámbitos, o sea, la gente mayor pues está muy bien representada. La pirámide poblacional es claro. Sí. Pero aún así, que haya tales niveles de abstención significa que los representantes que estamos eligiendo no nos representan. Pero pero también, porque por lo que decíamos, si hay más personas mayores que personas jóvenes, o sea, el partido político que sea se va a centrar en dónde tengo más gente, aquí o aquí. Claro. Aquí, claro. Perfecto. Entonces voy a hacer políticas para este grupo. Este otro grupo, ya pensaremos qué hacemos. ¿Qué pasa? Que si no, o sea, si yo a mis 18 o 25, o sea, yo tengo 23 o 25, yo conozco a gente de 28, 29 que sigue pensando que la política es una puta mierda y que no le vale para nada porque no se hacen políticas para ellos. Entonces, creo que es una cosa de las dos caras, ¿no? Oye, haz políticas para mí. Y yo como persona empezaré a verle el valor de votar. Desde luego, ¿no? Y tiene que ser una política muy intergeneracional, porque es lo que tú dices, o sea, somos menos. Entonces, como somos menos, vamos a votar menos. Seguramente los políticos van a estar pensando en quienes les van a dar el respaldo. Ahí, si tienes cierta responsabilidad intergeneracional, vas a decir, no voy a hacer políticas en base a quienes me van a votar, voy a hacer políticas en base a lo que necesita mi país, y mi país necesita, porque además yo siempre lo pienso,
como experimento. Pero ¿cómo serían las políticas si en lugar de que todos los votos valieran lo mismo, se ponderaran los años que vas a vivir tú esa política? O sea, imagínate una ley contra el cambio climático. Si ponderamos los votos en función de los años que tú vas a sufrir esa política encima... O sea que tú y yo vamos a vivir muchos más años, en principio por la esperanza de vida media. Luego puede ser que no. Ya, pero la media es que sí. Claro, voy a vivir más que una persona que tiene 85, espero que sí. Claro, lo que te queda por vivir, esperemos que sea más que bueno, ¿no? Entonces, lo digo como experimento porque evidentemente no es una política que diga esto se tendría que hacer así, hay que ponderar los votos. Pero solamente para que nos demos una... O sea, esto se habla mucho con el Brexit. Sin ir más lejos, es un ejemplo muy práctico. Si se hubieran ponderado por la edad, la gente que más va a vivir las consecuencias del Brexit habría votado que no se hace el Brexit. Claro. El Brexit lo han votado personas que no van a vivir tantos años las consecuencias de esa decisión. Pero es que es lo que hablamos, o sea, a día de hoy se hacen políticas, se aprueban leyes, cosas, me da igual. En general se piensa en un presente que dentro de 5 años, no estás hablando de un futuro, no, 5 años, 5 añitos, que yo voy a tener 27 y tú 30, o sea, nada. No se piensa en esa gente, no se piensa en ese futuro pequeñito, no te estoy hablando de 50 años. Se hacen las cosas para lo que está pasando ahora. Si bien es cierto, yo soy una persona que creo que el futuro es ya, o sea, no estamos hablando tal, y los jóvenes son el presente, no son el futuro, ¿no? Está claro. Hablando de en tiempos, todo lo que se hace ahora, se hace para el presente de ahora. No se piensa en, vale, ¿y esto cómo va a afectar mañana? O sea, que muy bien, ahora es lo que necesitamos, genial, pero ¿cómo va a afectar dentro de 5 años lo que estoy haciendo ahora? No se piensa en eso. Y eso es algo que va en contra de la... Pero ni en política, o sea, ni en educación, ni en nada. Pero en cambio, ¿dónde sí lo hacemos en casa? O sea, yo, por ejemplo, no podría hacer una compra... O sea, todos en el sentido común hacemos una compra sabiendo... Para el mes. Hacemos para el mes, pero sabiendo que nos va a quedar dinero para pagar la luz, para pagar el gas... Sí. O sea, me refiero que no decimos... Hoy necesito una compra... O sea, gano 1.000 euros y me gasto 1.000 euros en compra. Claro, nadie haría eso, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué en política el día de hoy es el año actual, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué estamos pues, a veces gastándonoslo todo en unas Gastando cosas? El presupuesto en este año. Exacto. Ya. Sí, tú tienes más idea que yo, ¿no? Y seguramente... No creo. Hombre, más que yo fijo porque tú te dedicas a ello, no tengo ni idea, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se acercan elecciones, ¿no? 28 de mayo, jaja, elecciones, tal. Yo, la ciudad de Madrid, que yo además llevo 1 año viviendo en Madrid, yo soy del País Vasco y... ¿Estás empadronada aquí? No. ¿Puedes votar? No puedes votar. Yo no puedo votar. ¿Pero por qué no te has empadronado? No, porque llevo 1 año viviendo aquí y todavía no me he empadronado. ¿Me podrías haber empadronado? Ya, pero es que yo no sabía si me iba a quedar 1 año más, si no, yo igual el año que viene me estoy yendo, puedes ¿sabes? votar en Vitoria. Yo voto en Vitoria, eso es. Pero bueno, o sea, que me da un poco... Pero deberías votar aquí, porque tú vives aquí y tú sufres las consecuencias de vivir aquí. Efectivamente. Igual voy ahora mismo luego a empadronarme. No sé, hay que mirar si estamos a tiempo. No sé cómo funciona. Hay que mirar si estamos a tiempo de cambiar el padrón ahora. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, el caso. Independientemente, ¿no? Yo llevo 1 año viviendo en Madrid. Lo primero que he visto, Madrid es la ciudad de las obras. Está petado de obras. O sea, es que es una locura. Es una locura. Porque en Vitoria cuando ves una obra de repente dices, ostras, están haciendo una obra en la calle, no sé qué, Vitoria es mucho más pequeño que Madrid, ¿vale? O sea, Vitoria es un barrio de Madrid, ok, vale, un barrio muy bien. Verde, muy bien. Pero sí. Me da la sensación, y sin desmerecer para nada en la ciudad de Madrid, que cuando se hace una obra en Vitoria es porque está pasando algo, en plan, hostia, es que pasó hace nada, que se hacen unas tuberías, pero increíble, tal, no sé qué, que hay que hacerla porque si no se va a tomar por culo todo, ¿no? Pero ves una obra al año. En plan de la calle no sé qué está en obras, perfecto. Y lleva igual hasta 6 meses en obras, solo esa calle. Cuando llegué a Madrid, de repente, estamos muy cerquita del centro, ¿no? Claro, para ir a Sol. Bueno, yo he venido del tren. Bueno, lo de Sol es que es increíble. Y a mí me parece, o sea, me gusta mucho entender, o sea, la parte, bueno, soy una curiosa en muchas cosas, ¿no? Y a nivel social, he estado estudiando mucho en la Plaza del Sol, porque bueno, es que me voy y simplemente me voy, me siento y entiendo cómo funciona, cómo late la Plaza del Sol, ¿no? La Plaza del Sol tiene 9 entradas, ¿vale? Esas 9 entradas, 2 de ellas van hacia la zona de Atocha, 2 hacia la zona de Ópera, 3 suben a la Gran Vía y otras 2 van hacia la parte de Jacinto Benavente, tal, no sé qué, lo que es el sur de Madrid. Vale. Es un punto estratégico a nivel tal y encima es el punto 0 de España. Muy bien.
No tengo el dato de cuánta gente pasa por Sol, pero solo te hace falta irte un ratito ahí y hacer unas cuentas rápidas. O sea, un montón de gente. Vamos a ver, tú quieres mejorar la Plaza del Sol. No sé por qué, la hora no tengo muy claro si es necesaria o no. No lo sé, la quieres poner más bonita. Lo primero, ¿por qué no pones árboles? Es que no sé si tú has visto el nuevo programa. O sea, hay una foto ahí que si tú vas, ves cómo va a quedar. Sí. Es horrible. O sea, no sé quién se le ha ocurrido, lo siento muchísimo. Es muy fea. O sea, si vas a tocarla y no vas a mejorarla, ¿para qué la tocas? Pero porque estás dando en el kit de la cuestión de una cosa. O sea, ¿para qué la tocas? El urbanismo es político y esto la gente no lo sabe. Claro, o sea, el que tiene el tema de urbanismo tiene toda la... Me parece estupendo. Urbanismo es lo más importante de un ayuntamiento. Pero escúchame una cosita. Es que realmente es necesario lo de la Plaza del Sol. Es que yo creo que no. O sea, a ver, no ha mejorado nada. No estás poniendo una fuente más bonita, más árboles, más cosas. Es la Plaza del Sol por algo. Da el sol todo el puto día. En Madrid hay 40 grados a partir de abril. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa si no tienes árboles? ¿Qué pasa a los centros comerciales? O sea, la política urbanística que tú fomentas si no tienes árboles estás poco tiempo en la Puerta del Sol, en este caso, ¿no? Entonces, en cambio, si tú construyes... No, yo estoy a favor de todo lo que has dicho. Sí, pero... Y hay una cosa que me pasa con los madrileños y madrileñas que creo que nos quejamos poco, porque yo creo que tú te quejas porque vienes de Vitoria. El otro día estuve en Barcelona. ¿Tú crees? Mira, el otro día estuve en Barcelona y la gente se quejaba muchísimo. No sé si sabes los proyectos de superillas, supermanzanas que están creando. Básicamente están cortando manzanas, ¿vale? De Barcelona, haciéndolas peatonales, poniendo árboles, de tal manera que hay grandes supermanzanas en Barcelona que pues tú puedes estar con tus hijos andando y que no haya coches, o sea que es una maravilla, ¿vale? Y la gente se quejaba porque claro, han tenido que construirla. Y yo pensaba, y en Madrid no nos quejamos por tener una Puerta de Sol que llevamos por lo menos un año. Lleva un año, ¿no? Por lo menos un año, que además, o sea, estoy segura de que se puede hacer en otros momentos. Ha pasado la Navidad, eso no se ha movido. Vamos a llegar a Semana Santa y seguimos igual. Y encima, para no mejorarlo. Porque en Barcelona la gente se quejaba por las obras, pero ahora está encantada con las supermanzanas. Pero ahora, ¿qué vamos a tener? O sea, vamos a tener una plaza que evidentemente que no tiene ni árboles, no tiene sombras. Igual nos equivocamos, pero desde luego el dibujito que han puesto no mejora lo que había. Seguro que había razones de seguridad que justificaran la obra, entiendo que sí, pero chica, no te cuesta nada poner un árbol. Escúchame una cosa. De verdad, no nos quejamos nada de... A mí me parece que quienes turista y viene a Madrid ahora es una pena. No solo por eso, la Puerta de Alcalá, todo. El Congreso está todo con... Tú vas al Congreso y ves un cartel del Congreso, no ves el Congreso. Vas a la Puerta de Alcalá y ves un papel. O sea, entonces yo creo que nos quejamos poco. No sé, es mi sensación, como madrileños. Sí. O sea, es que yo es lo que te digo, yo lo que descubrí cuando vine a Madrid... Yo te cuento que yo me he criado en Madrid. O sea, yo estuve 12 años de mi vida, desde que nací hasta los 12 años viviendo en Madrid, pero es una época en la que no te da tiempo porque estás a otra cosa, tienes 12 años, pues no tienes ni idea, ¿no? Pero he vuelto a Madrid y han cambiado mucho las cosas, ¿no? Siendo la misma ciudad que hace 12 años o 20, han cambiado muchas cosas y ahora me fijo en otras cosas, ¿no? A nivel arquitectónico, esa plaza no tiene ningún sentido. Tú tienes que tener en cuenta muchas cosas cuando vas a hacer una obra de ese estilo, ¿no? Tienes que tener en cuenta que debajo tienes las líneas de cercanías, las líneas del metro, que tienes tal... Bueno, ok, no hace falta socavar nada para hacer una puta plaza, también te digo. Pero es que yo me daba cuenta, yo en mi tiempo que cruzaba la calle, iba desde la zona de la Plaza Mayor hasta la zona donde está la tienda de Apple y tal, y tú cruzabas, y yo, la zona de la tienda, donde está la tienda de Apple, sí, ha estado en obras varias veces, en plan... No se podía entrar, luego de repente se podía acceder, luego ya no se podía entrar porque han vuelto a levantar el suelo. Y es como, ¿cuántas veces has levantado el suelo? O sea, es que no lo entiendo. No sé si lo están haciendo de la mejor manera posible. No, a mí me generan dudas. No, escúchame, yo te digo que paso por ahí es la Puerta del todos Sol, los días. Es el lugar más emblemático y lo tenemos totalmente paralizado. Yo paso por ahí todos inseguro, los días. Yo creo que es inseguro. O sea, bueno, el otro día se mató una señora, escúchame, se pegó, yo creo que se rompió algo. O sea, esa señora se rompió algo porque había un adoquín mal puesto. Ya en la zona donde ya estaba todo bien puesto, se pegó un ostión y todo el mundo en plan ayudando a la señora, no se podía levantar y yo, Dios mío. No, y las colas que se forman, es que todo cuando ha habido las inundaciones, eso se mueve, o sea... Está muy mal pensado, está fatal. Pero volvemos a la misma idea de la de fondo, es que el urbanismo genera política, o sea... Claro, pero a lo que voy, que todo esto venía porque en mayo son las elecciones. Y a mí me han dicho, pero no tengo ni puta idea, que cuando estás cerca de unas elecciones, sobre todo ahora que estamos en el apuran las obras. Apuran muchas cosas, ¿no? Y se hacen cosas muy rápido y a veces muy mal, porque cuando haces las cosas muy rápido, pues te salen mal, ¿no? Esto es verdad, sí, no... esto de estar cerca de las elecciones
cómo de presión hay muchísima ahora presión mismo. A todo el mundo, sobre todo la gente que gobierna en el ayuntamiento, en la comunidad, en el gobierno, en los distintos... O sea, yo vengo de Barcelona ahora y he estado en distintos ayuntamientos pequeños de ciudades intermedias. Todos están con las pilas puestas porque tienen que hacer todo lo que no les ha dado tiempo. ¿Y por qué no lo haces antes? ¿Qué es lo que no entiendo? Ese es el tema. O sea, durante el primer año, ¿qué haces? ¿Tocarte la nariz? Es que es lo que no. El primero, el segundo, el tercero y de repente el cuarto te entran las prisas. Ya. Porque yo entiendo que quieres que la gente vea lo que has hecho, entonces parece que si lo haces el segundo año la gente se va a olvidar, pero yo estoy convencida de que no. O sea, si tú construyes lo que hubiera que construir en la Puerta del Sol hace 2 años, la gente disfruta de ello, ¿no? La gente lo ve y bien. Ahora en mayo está ya la plaza terminada desde hace un buen tiempo. Dices, mira, empecé la obra hace 2 años. Mirad qué bonita está. Tantas personas han pasado por aquí. Claro, tienes resultados. Sí. Es que ahora pero vamos a poner eso. La política ahora mismo. Ya. O sea, ahora mismo lo que va a pasar es que no tienes resultados y lo único que vas a tener es gente que se queja como yo, que aunque no puedo votar me quejo, en plan, vaya puta mierda esta obra. Y no solo eso, o sea, es que hay obras por todas partes. O sea, de hecho decía, no me acuerdo quién era, creo que era Dani De Vito, pero no me acuerdo, que decía, Madrid es muy bonito, pero a ver cuándo encontráis ya el tesoro, porque os estáis pasando un poco. O sea, es que es una puta locura. O sea, todo está en obras. Todo es una locura. Y además, que yo de verdad que creo que hay veces que no es necesario. Que sí, que yo entiendo que el urbanismo es lo... Que no es necesario, que no... O sea, ¿para qué vas a ver un trozo de suelo si no es necesario? Para ya, por favor. O sea, el otro día estaba en Ponzano, también en obras. Yeah. O sea, todo está en obras. ¿Para qué? Yeah. ¿Para qué? Y luego... que en realidad, o sea, porque creo que es como lo que más se puede ver, ¿no? Pero luego a mí me da igual, o sea, de verdad. Es lo que más se puede ver, pero también lo que más puede destrozar vidas, ¿eh? Yo ahora vivo en Hortaleza, pero antes estaba en Tetuán, no sé si conoces lo que pasó en el Paseo de la Dirección. No. Es un ejemplo perfecto de cómo el urbanismo es política y afecta a las personas. Pero básicamente se dio orden de desalojar para tirar abajo, o sea, de expropiar, una expropiación forzosa de varias casas, de familias humildes, de familias de clase obrera que llevaban trabajando en sus casas pues años, ¿no? Y se dio orden de expropiarlas para teóricamente construir un colegio, un centro de salud públicos. Bueno, pues lo que se está construyendo son edificios de lujo que están encareciendo el barrio y que están haciendo que las familias que llevan toda la vida viviendo ahí tengan que irse. De nuevo, como una venta de suelo, que es suelo en el que estaban personas viviendo, se convierte en política especulativa, en política... o sea, de verdad, el urbanismo es lo más importante. Si tú quieres evaluar en lo municipal, yo creo que en lo autonómico lo más importante es educación y sanidad. En lo municipal, el urbanismo. Si tú quieres evaluar, por supuesto, medio ambiente, ¿no? Todo lo que se hizo con Madrid Central, luego hablamos de Madrid Central, porque también estamos en Madrid Central ahora. Telita Madrid Central, escúchame. Bueno, siempre va a haber argumentos a favor y en contra en función de dónde te ubiques, ¿no? Y en función de las personas a las que le afecte. No puedo acceder a mi casa. O sea... Pero hay excepciones. Madrid Central tiene casi más excepciones que reglas. Ya, es tremendo. Se puede, al final se acaba accediendo. Pero bueno, es una política, o sea, las ciudades tienen que cambiar. Ya. O sea, yo por ejemplo vivo en Hortaleza, que no vivo en el centro de Madrid. Hace meses que no utilizo mi coche. Meses. Y lo voy a mandar al desguace. O sea, no lo utilizo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho de Madrid es el transporte. El transporte público. Es una maravilla. Tía, o sea, yo ahora mismo, o sea, estamos criticando, pero creo que en valor, yo estoy pagando 8 euros al mes. Sí, 8 euros, lo que viene siendo una suscripción de Netflix. No, es impresionante. Para irme si quiero hasta Aranjuez. Sí. No, y a Guadalajara ya o sea, escúchame una cosita. Esto, por ejemplo, lo hablaba el otro día en Barcelona, y en Barcelona tienen que pagar 20 para ir a una zona. Es que es muy Ni siquiera toda la Generalitat. O sea, no sé quién se ha encargado del plan este de transporte, pero bueno, está habiendo como muchas cosas con el tema de transporte, porque ahora están habiendo bonos también. Hay competencias estatales, hay competencias autonómicas. Pero está habiendo como también movidas con bonos de, yo que viajo mucho a Vitoria, de Alsa, de la Renfe, hicieron como un bono que iba a estar hasta el 31 de diciembre y luego lo han alargado porque la gente lo está usando. Claro. Porque la gente, o sea, realmente lo está usando, no es una política de mierda. Y el transporte público, o sea, yo es que no, o sea, antes, por ejemplo, para ir rápido a los sitios, digo, me cojo un taxi. ¡Mentira! Si tardas 3 horas en llegar al taxi. Tardas 3 horas.
Y ahora el transporte público a mí me parece que es una de las cosas más guays de Madrid. Sí, O sea, el poder acceder en metro a prácticamente cualquier sitio de Madrid, siendo Madrid lo grande que es, totalmente. pagando 8 euros al fucking mes, me parece una puta locura. Y yo creo que además en la salud mental, yo desde que no uso el coche estoy muchísimo mejor. Porque, más tranquila. Claro, porque al final era... Hombre, es que Madrid es agobiante encontrar el coche, aparcamiento, ¿no? entonces tienes que calcular cuánto tardas más, cuánto tardas con más, cuánto tardas en aparcar. Al final, en metro, ¿sabes cuánto vas a tardar? Pues Estás es que, ¿sabes? Es que total, ¿sabes cuánto vas a tardar? No sé. Total. Es mucho, además, y está fomentando, o sea, tú quieres bajar la cantidad de emisiones, tal, pues mira, está guay lo de Madrid Central, no sé qué, sí, Madrid Central, pero lo que más pues no sé fomenta es el qué, transporte. o sea, fomenta el transporte público, hazlo gratuito, hazlo no sé qué, tal, o sea, por ejemplo, yo he estado viviendo estuve viviendo en Finlandia y tengo muchísimos amigos que están en el norte de Europa, y en los países del norte de Europa el transporte público, o sea, es gratuito. Entonces, nadie, o sea, tú no ves coches por la calle. O sea, en ciudades como capitales, en plan Copenhague, en plan Ámsterdam. Bueno, Ámsterdam es que es complicado que haya coches porque canales y tal, ¿no? Pero, no. O sea, es transporte público, bicicletas. Yo creo que ese es el paso que le toca a Madrid. O sea, Madrid tiene muy buen transporte público, pero por ejemplo, el coche sigue siendo central. Yo voy muchas veces a Cibeles, intento hacer una foto del Cibeles, del Paseo del Prado, y es imposible que no aparezcan coches, camiones. O sea, no. Autobuses, taxis. O sea, yo creo que tenemos suficientemente buen transporte público como para que seamos un poco más beligerantes con el coche. Sí. Aunque viváis en el centro, aunque sea difícil, porque aún así hay excepciones. Mi madre vive en Madrid Central y me puede autorizar para entrar. Yo no, o sea, yo por ejemplo es que yo vivo en el centro, también es cierto que yo no uso el coche. O sea, yo lo primero, no tengo carne de coche. Eso para empezar. Ah, mira. Entonces, como no tengo carne de coche, no puedo usar el coche. Eso está disminuyendo en los jóvenes. Entonces, ¿pero por qué? Porque no lo necesito. O sea, yo nunca lo he necesitado. Sí que es cierto que me da mucha rabia porque igual no podemos ir, si nos vamos de viaje, no sé qué tal. Ok. Pero siempre hay alguien que conduce. Entonces, nunca lo he necesitado, porque cuando estaba en Vitoria, yo vivía en Vitoria, yo iba en bus todos los días a la universidad. ¿Tardaba un poco más? Sí. ¿Era una putada levantarse a las 5 de la mañana? También. Pero la diferencia era entre las 5 y las 6 y media, o sea que tampoco era una locura. Y luego me llevaron en coche. O sea, ya a partir de una de mis amigas se sacó el carnet, entonces íbamos en coche y compartíamos coche, que era mucho más sostenible. Y aquí en Madrid no lo necesito. ¿Para qué quiero el coche yo en Madrid? O sea, es que, me voy a agobiar. 2, es horrible conducir en Madrid. O sea, es que es una locura. Yo admiro tanto a los taxistas, tía. O sea, es que es una locura. No lo necesito, tía. O sea, es que en transporte público estoy en 20 minutos donde quiera. Sí. Lo que no está muy bien, o sea, lo que sí que se tiene que seguir trabajando es todo lo que está fuera de la M30. Porque cuidado. Eso, es que yo me muevo, claro, yo me muevo dentro de la M30. Pero lo que es fuera de la M30, por supuesto, los municipios adyacentes, hay veces que es más fácil irte en coche porque estás a 10 minutos. Total. Estás literal a 10 minutos. Y en transporte tienes que ir hasta el centro, hasta Atocha. Tardas una hora en ir. Sí, de hecho, por ejemplo, yo tengo un colega que vive en Tres Cantos y hemos estado muchísimo en su casa y tal. Y claro, está a 10 minutos de... Está literalmente a 10 minutos en coche. Tardas una hora en cercanías. Claro. De hecho, tuve que volver el otro día, que me dio toda la pereza del mundo, porque no me podían llevar. Tuve que volver yo desde Tres Cantos hasta Madrid. Yo no sé si coges un autobús a Plaza Castilla. Tengo dos opciones: o coger el autobús a Plaza Castilla y en Plaza Castilla coger el metro, o en cercanías. También es cierto que yo los autobuses no gestiono muy bien. Yo controlo muy bien el metro y cercanías. Y me fío más que el autobús. Mentira, porque el autobús estás viendo las cosas. Pero bueno, es vaina mía. Entonces yo cogí el cercanías, que es lo que me dijeron que tenía que coger. Me bajé en Chamartín línea 1 hasta Tirso de Molina, que es donde vivo. Entonces dije, bueno, es relativamente poco. Tardé una hora. Una puta hora. Y es como, pero si está 10 minutos en coche, ¿cómo es posible? Sí, hay que gestionar. O sea, todavía hay que... Las inmediaciones de Madrid Central, o sea, de Madrid fuera de la M30, hay que gestionarlas. Pero dentro de la M30, que es mucho Madrid, o sea, es muchísimo, es prácticamente todo Madrid, está bastante bien. Luego, claro, tienes todo lo de alrededor que dices, bueno, me salgo de aquí y ya está más complicado. Pero creo que es una medida que si tú quieres aumentar el uso del transporte público, por lo gratuito o por lo baratísimo. Que es lo que, o sea, mis amigos ahora me dicen, yo es que ya no uso el coche, ¿ya para qué? Si es que me sale muchísimo más caro. Ya mirando, ya ni siquiera por el medio ambiente, por tu cartera, 8 euros al mes, tía. Es que 8 euros al mes. ¿Has jugado alguna vez? No. No has jugado nunca. El WTF es son unas cartas, muchas cartas, más esta solo es una de las barajas, en la que, hay, pues, por ejemplo, ¿no? Nombra 3 cosas que te guste frotar.
¿no? Entonces tú tienes, o sea, tengo un montón de opciones Vale. y tú coges una carta, me la lees y yo tengo que hacer lo que me diga esa carta. En plan, pues nombra hacer no sé qué, o no son retos, son sobre todo cosas más para hablar y así. Entonces, pues bueno, Qué guay. de todas las cartas, vamos a hacer un poco así, pues la que quieras. Y lo vas a hacer tú, ¿no? Claro, y luego yo a ti. Así. Claro. Hombre, no. Di 3 razones para no llevar a tus hijos a la guardería. Hombre, pues fácil, porque quiero criarles en casa, en plan los primeros años quiero estar con ellos, contacto desde pequeñitos, porque no haya guarderías en mi zona, cuidado, que puede ser. Públicas seguro que no, Pues, casi seguro que no. Casi segurísimo que no, o porque trabaje desde casa y entonces pueda cuidar a los nenes. Muy guay. ¿Quieres tener hijos? Es una pregunta telita. ¿Quiero tener hijos? No lo sé. Lo estaba hablando el otro día con Elsa. Tengo como muchísimas cuestiones que me dicen no tengas hijos, en plan, a nivel, lo que estábamos hablando antes, inestabilidad laboral. No sé si voy a seguir trabajando. Sobre todo incertidumbre económica. No voy a trabajar siempre o igual no estoy currando siempre lo mismo, no estoy cobrando lo mismo, muchas cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, el futuro que les estamos dejando. No sé si quiero criar a un niño que viva en X circunstancias, ¿no? No sé si quiero tener mi propio hijo, me gustaría adoptar porque creo que ya hay suficientes niños en el mundo. Muchos años sin padres. Sí. Entonces, o sea, yo también creo que porque yo soy adoptada, entonces yo he vivido la situación de alguien que quiere adoptarme y yo soy consciente de la suerte que tengo por ser adoptada. O sea, yo nací en la India. India es un país en el que las mujeres, desgraciadamente, tenemos un futuro de mierda si no tienes dinero, que es muy probable, porque hay muy poca gente muy rica, ¿no? O sea, hay mucha gente muy rica, pero es como una pequeña parte de la población, ¿no? El resto estamos condenadas a vivir bajo el yugo de una persona, en este caso de tu marido, tener hijos muy joven, no tener oportunidades laborales, no tener oportunidades de estudiar, de aprender, ser analfabeta básicamente. Y el simple hecho de que una persona, en este caso mi madre, decidiera adoptar en vez de tener sus propios hijos, siendo soltera además, con lo que suponía hace 20 años, pues yo creo que es una suerte maravillosa. Entonces creo que yo quiero darle la oportunidad a otra persona de hacer lo mismo, o sea, de tener las mismas oportunidades que tuve yo. Porque desgraciadamente a día de hoy en el sur global no tienes oportunidades, ni mucho menos como las que puedas tener en Occidente. Esa es la realidad. Pero sí que es cierto que a nivel qué es lo que yo quiero, pues no lo tengo muy claro. ¿Seré madre en algún momento? Seguramente sí, porque estoy rodeada de niños y me encantan. Pero no, ahora mismo no lo tengo claro. No es algo que tenga decirte, sí, yo quiero ser madre. Lo seré, pero ahora mismo... Lo que está claro es que tenemos que construir un relato de futuro positivo, porque porque estamos todas muy nihilistas. Pues sí, hay un nihilismo social. Y el dato más característico es el no querer tener hijos. O sea, al final es como la respuesta más radical a un nihilismo, que es lógico que exista, porque vemos un desastre ambiental a nuestro alrededor, de todo tipo, también de desigualdad, etcétera, y no vemos que se tomen acciones. Pero yo creo que así no podemos seguir, más allá de tener o no hijos, ¿eh? O sea, que es totalmente lícito no tenerlos. Pero como sociedad, ¿qué estamos construyendo? O sea, ¿hacia dónde vamos? Tengo la sensación, el otro día nos hacían un experimento a activistas climáticas de todas las edades. Teníamos que dibujar cómo sería una persona en el futuro, en el 2070, ¿no? Y la persona no solo vivía en un futuro distópico, sino que tomaba pastillas, no tenía hijos, tenía una app para cuidar a los niños por tiempo. O sea, era como un futuro más allá de lo climático, como donde no querrías vivir. Malo. Entonces, yo tengo la sensación de que si las activistas climáticas, que somos gente relativamente, yo creo que optimista, porque estamos trabajando en esto porque queremos cambiarlo, ¿no? Había políticos también. Si todas estas personas que estamos llamadas a generar cambios sociales y a motivar a la gente, tenemos una mirada tan pesimista, a mí me preocupa mucho el futuro. Sí, o sea, yo creo que hay un pesimismo social generalizado por todo lo que está pasando, ¿no? Que creo que es evidente. Que es lógico. Y es lógico también tener esa sensación, pero sí que es cierto que yo lo hablaba con mi tía, ¿no? Y yo le decía, es que mira, yo llevo desde 2008, desde la crisis financiera de 2008, que luego se perpetuó hasta el 2015, una cosa así, que en realidad fue cuando nos afectó a nosotros, ¿no?
Sí, porque tú tenías 8 años. Yo tenía 8 años, claro. Diciéndome, o sea, lleva toda la vida y todas las vidas diciéndome y escuchando la televisión y en todas partes que el futuro está muy negro, que yo no voy a poder conseguir trabajo. Obviamente estamos hablando de que ahora ya no es posible conseguir un trabajo estable durante 30 años, eso no existe ya. Hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Y con el cambio, en mi opinión, con el cambio está la evolución en ese sentido, pero ¿hacia dónde? ¿No? Creo que el problema es que hacia dónde estamos yendo no nos está gustando, ¿no? Y tampoco vemos una posibilidad de cambio, ¿no? Que no dibujamos ese futuro alternativo. No, y además, este pesimismo social, ¿no? Si tú le preguntas a la gente de la calle, ¿tú crees que estamos mejor o peor que antes? La gente mayor te va a decir, estamos mejor, porque han vivido cosas mucho peores, ¿no? La gente joven te va a decir, estamos peor. ¿No? Sí, ha habido cosas muy guays, pero estamos pero bajando. Objetivamente, o sea, científicamente, los datos demuestran que estamos peor desde el punto de vista de la desigualdad. Es verdad que desde el punto de vista de la esperanza de vida, el acceso a la sanidad, seguramente no. Claro, no, pero, no, o sea, no, hace 50 años no había acceso pero a vacunas. Nuestros padres tenían un trabajo, tenían una vivienda, bueno, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? A nivel social, yo creo que a nivel de desigualdad. Eso es, o sea, a nivel, sí, ahora tengo vacunas a todo, genial, estupendo, o sea, ahora no me puedo morir de viruela, pero me puedo morir de hambre, claro, ¿sabes? Claro. En plan, entonces creo que estamos aumentando el nivel de precariedad y es por ello por lo que muchísima gente de mi edad no quiere tener hijos. Porque ¿para qué? O sea, y un tema es que no quiero que viven es aquí. la salud mental. O sea, bueno, tienes que estar muy, ¿no? O sea, tienes que tener una salud mental buena para decidir hacer un paso como ese. A mí también hay una cosa, estamos, hay una cosa que me da mucho miedo y que yo lo estoy aprendiendo yendo al psicólogo. Y es que, claro, yo me he dado cuenta de que cómo eres tú en la infancia, ¿no? Y cómo te desarrollas en la infancia. Lo veo mucho también con mentes criminales, lo estoy viendo, o sea, estoy súper viciada a mentes criminales. Pero resulta que, claro, muchas de las personas, no te estoy diciendo que todo el mundo vaya a ser un psicópata, ¿no? Pero la mayoría de las acciones que tú llevas a cabo en tu día a día, la persona que tú eres hoy, se construye desde que eres muy pequeño, desde que tienes 1 año, 2 años, empiezas a construir la persona que eres. Incluso aunque no te acuerdes, hay traumas de la infancia de cuando eres muy, muy pequeño que afectan en tu día a día sin tú saberlo, ¿no? Y cómo te crían tus padres es el prácticamente 80% de lo que tú eres hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me parece, que igual antes no es así, ¿no? Pero a mí me parece que es una responsabilidad tan grande, que el cómo yo voy a criar a mis hijos vaya a hacer que sean X o A. Decían, por ejemplo, ¿cómo es posible que criándose bajo el mismo techo 2 hermanos sean tan distintos? Porque al igual que yo, mi hermano, por ejemplo, tiene 10 años más que yo. Cuando yo llegué, mi madre no era la misma persona que 10 años anteriormente, ¿no? Entonces, al igual que yo, mi hermana y yo, o sea, somos, vamos, como el agua y el aceite, es una locura. Pero es que además el contexto es totalmente distinto y cambia totalmente. Y además la persona cambia. Y además tu madre ha cambiado en ese tiempo. Entonces, a mí me parece tan sumamente heavy tener yo la responsabilidad de criar a una persona y que en función de lo que yo le diga, le transmita, cómo le eduque, a qué colegio le lleve, todo lo que haga, que va a depender de mí durante los 18 primeros años de su vida, totalmente, le vaya a definir para siempre. A mí me parece muy heavy. Y por eso el tema de la salud mental. Si yo lo estoy viendo en la cocotera, yo no puedo tener un hijo. Lo siento muchísimo. Y antes no, parejas que solucionan sus problemas teniendo hijos. No, porque ese niño no ha decidido nacer en este mundo. Tú sí. Y estás decidiendo que esta persona llegue al mundo y a mí me gustaría... Yo sé que no le puedo proteger de absolutamente todo, porque es imposible. Pero, hostia, lo que dependa de mí, sí. Y si yo no estoy bien... O sea, si yo cojo una depresión después... Hay muchos casos, claro. Si yo cojo una depresión, pues ya no puedo hacer nada. Y ahora mismo tener una salud mental 100% bien es prácticamente imposible. Sí. Entonces yo creo que lo que hay que ser capaces es ser consciente de lo que estás trayendo al mundo, de que efectivamente, o sea, yo creo que una persona que tiene problemas de salud mental seguro que también puede ser madre, padre. Obvio, claro que sí. Pero el mero hecho de tomar conciencia de las efectivamente. O sea, de la responsabilidad que ese ser humano tiene con la vida que tú le has dado, eso ya es radical. Es que a mí me parece, o sea, ya, y fuera de la salud mental, o sea, me parece tan heavy. O sea, yo lo estoy viendo ahora con mi psicóloga, en plan, me dice, no, es que cómo te trataba tu madre, cómo te educaba, cómo hacía los castigos, cómo no, cómo tal. Todo. Casi todos los problemas de ahora tienen que ver con tu infancia. Es una puta locura, tía, es que es una locura, es como, Dios mío. Entonces, a mí se me hace muy grande, se me hace mucha bola. Y entonces, pues,
por eso... Bueno, pero eres muy joven, Hombre, yo soy muy joven. Para Luego pensar veo eso. a Elsa teniendo hijos y digo, Dios Bueno, mío, pero, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero sí que es cierto que... Luego también es cierto que he visto a mucha gente de mi edad, o relativamente de mi edad, que ya se está casando. No tengo la presión de casarme porque no tengo pareja, entonces me da igual. Pero sí que es yo creo que cierto... tenías que casar por presión. sí que es cierto que no me parece necesario casarse. Si tú te quieres casar de puta madre, genial, porque así voy a alguna boda porque todavía no he ido a ninguna boda en mi vida. Pero esta presión de tener hijos, de no sé qué, de tal, también creo que es un poco eso, que ya está también cambiando. Antes, Sí, no, ahora yo creo que antes nadie las... tiene hijos por presión casi. Claro, es que Porque antes realmente tenías que quieras. tener hijos. Sí. Y ahora quieres. Sí, Entonces, exacto. por eso hay mucha gente, ha bajado muchísimo el nivel de gente que quiere tener hijos. Porque antes, es que antes se tenían más hijos. No, coño, es que antes no te quedaba otra. O sea, tú como mujer te quedas embarazada y tu objetivo era cuidar a tus hijos. Ahora no. Entonces, está clarísimo que está bajando mucho ese deseo de natalidad, ¿no? De tener. Pero bueno. Bueno, que te corta el juego. No, seguimos. El juego es para hablar. 3 razones por los que te puedan doler las rodillas. Yo te puedo hacer 20 si quieres, porque tengo las rodillas hechas una ¿Ah, sí? mierda. Mira, me duele la espalda si ando mucho, me duele el cuello si estoy siempre en la misma posición, pero nunca me duelen las rodillas. Jo, qué suerte, tía. ¿A o ti sea, por qué te duelen las rodillas? yo porque te he dicho, yo soy una señora. Ah. Entonces, como soy una señora, tengo 23 años, pero mi alma, mi cuerpo es una persona de 60 años. Yo tengo ciática desde que tengo 19 años. Entonces, Pero ciática de la ¿y cadera. te duelen las rodillas? Claro, todo nace desde que yo piso muy mal. Tengo los pies muy planos, no tengo casi arco en el pie, y entonces el no tener arco lo que hace es que, o sea, si este es el pie, ¿no? Imagínate, esta es la parte de este lateral, ¿no? Al no tener arco, yo al hacer así, levantar el pie, se me tensan todos los tendones de este lateral del pie. Entonces me duele muchísimo al andar, cuando ando muchísimo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que mi cuerpo se ha acostumbrado a andar así. Entonces yo voy como andando así. Entonces la parte del pie, no apoyo el pie entero, sino que ando de lateral. ¿Eso qué ha hecho? Que mi cuerpo entero se vaya deformando poco a poco. Yo tenía plantillas durante muchísimo tiempo, luego las dejé de usar, 1 porque ya no me apetecía y 2 porque en realidad ya no las necesitaba, pero sí que es cierto que esto ya es algo que mi cuerpo ha memorizado y yo ya sigo andando así, o sea, iba a andar así toda mi vida. ¿Qué pasa? Que de ahí pasa a la rodilla. La rodilla ya no está tan fuerte porque no está pisando bien el cuerpo, ¿no? Y estás todo en un lateral, por tanto, mi lateral derecho de la rodilla está muy machacado. Yo fui a hacer el Camino de Santiago y además tengo otro problema y es que yo tengo los tobillos así, o sea, son súper finos. Entonces, en eso estoy aguantando todo el peso de mi cuerpo. Y cuando fui a hacer el Camino de Santiago, en las bajadas, yo me reventé las rodillas, pero me las reventé. Duelen, o sea, es peor la bajada que la subida generalmente. Las bajadas hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando haces montañismo y tal, alpinismo y todas estas cosas. Las bajadas son las más peligrosas a nivel cuerpo, a nivel golpes, porque estás literalmente chocando los huesos de la rodilla. Entonces yo me lo jodí muchísimo. Y cuando volví, yo, unos dolores de rodilla, un dolor. Y fui al médico, ¿qué me pasa? O sea, igual tengo un menisco jodido. Y me dijo, no, tienes un desgaste masivo de este lateral de la rodilla, algo que ya no vas a poder curar, porque está desgastado el hueso, no, o sea, se puede regenerar, pero va a costar mucho. Y eso pasó a la cadera. Y entonces en la universidad yo empecé a tener muchísimos problemas, unos dolores de cadera, pero horrible, horrible. Unos dolores, el nervio ciático hecho una mierda, me daban unos latigazos, tal. A días que no podía levantarme de la cama. Tía, yo faltaba en plan de decir, chicos, no puedo ir a la universidad, o sea, no puedo ni andar. Y cuando ya fui al médico me dijeron, ¿tienes ciática? Y yo, sí, tengo 19 años. Oye, pues hay un repunte ahora en gente joven. Tienes ciática, y es algo que vas a tener que ir curando. Esto en rehabilitación, mucho tiempo, hago ejercicios de vez en cuando para gestar no sé qué, pero ya es algo de por vida. Entonces yo tengo muchos dolores. ¿Y no hay nada que puedas hacer para mejorarlo? Pues no andar mucho, o sea, ¿Sí? es que ya está. O sea, yo cuando ando muchísimo me empieza a doler la cadera, además mis amigos ya lo saben. En plan de esto mítico que igual nos vamos yo que sé, un día de vacaciones por ahí, no sé qué, y vamos a andar, y yo lo que sé andar mucho. Estuve en Islandia, por ejemplo. También. Y justo ese día, maravilloso, o sea, es un país, es que es naturaleza pura, o sea, como país yo no viviría porque es aburrimiento puro, y la ciudad en sí no me gustaría para vivir, ¿no? Pero como país, Dios mío, es una fantasía. A cada lugar que miras. Es que es una locura, es una locura. Y cuando fuimos estaba activo un volcán, que fue justo cuando se activó el de La Palma, prácticamente a la vez, ¿no? Porque bueno, la línea de falla estaba activa. Y entonces fuimos y cuando me acuerdo que estábamos en el avión y ostras, el volcán, no sé qué, y no se podía ir el primer día, pero el segundo o tercer día ya se podía empezar a ir y la gente iba al volcán. Entonces fui con mi mejor amiga y con su pareja, que es de allí de Islandia, era de Islandia, entonces fuimos los 3 y
claro, era todo el día ir, tal, no sé qué, subir el monte, bajar. Yo me apunto a todo, aunque me dura todo, yo me apunto. ¿Qué pasa? Que al día siguiente yo estaba para el arrastre. Fueron a ver géiseres y les dije, yo me quedo aquí. O sea, yo no puedo moverme ya, no puedo moverme, fatal. No me arrepiento porque fui a ver un volcán, pero sí que es cierto que te limita a la hora de hacer cosas en plan, pues andar mucho y tal. Pues chica, pues ya está, pues me voy, o sea, me voy en metro, ¿sabes? O sea, no es mucho más. Coge una última y seguimos. Bueno, puedes leerlas igual, si quieres, y así. Di 3 animales que te gusta acariciar. Ay, mi gato es... ¿Tienes gato? No, aquí no. Ah. Tengo 6 gatos, pero los tengo en Vitoria. Porque bueno, teníamos una casa muy grande en el pueblo y un día, hace muchísimos años, llegó una gatita que le caía muy bien a mi tía. Mi tía iba a dar de comer a los gatos de un señor que había fallecido relativamente hace poco y nos comprometimos a darles de comer. Y entonces eran como 15 gatos así que vivían en la calle, pero él les daba de comer. O sea, no eran suyos, eran de la calle, él les daba de comer y tal. Y entonces una gata siempre nos seguía a casa y esa gata un día decidió parir en nuestro jardín. Y nos trajo 4 maravillas de gatitos y eso eso empezó a crecer. Esos gatos tenían gatos y en mi casa somos amantes de los animales. A niveles que yo ahora mismo soy vegetariana porque no puedo, ya no puedo, o sea, me parecía como muy incoherente. O sea, sigo consumiendo carne, pero no a niveles extraordinarios, ni mucho menos. Y entonces los gatitos que hemos tenido y que tenemos ahora son de todas esas camadas que iban saliendo, pues todos los enfermos que no podían vivir solos en la calle nos los quedábamos. Y entonces mi casa, ahora ya no, pero antes era un hospital de animales, literal. Entonces tengo 6 gatos de aquella herencia que tuvimos. Y mi gato, que es el mío, porque ya sabes que los animales eligen, sí. O sea, y mi gato, es que es una fantasía, o sea, se te ponen en el pecho y es como tranquilidad absoluta. Y mi perro, o sea, mi gato y mi perro, buah, o sea, me encanta. Y luego, no me gusta, pero me da curiosidad tocar a un delfín. ¿Lo has tocado alguna vez? No, pero me da mucha curiosidad, en plan... vale, o sea, si tuvieras que... Si tuviera que tocarlo, porque me genera curiosidad la textura, ¿sabes? Más grande eso no, porque me dan miedo, pero no sé, es como no tiene pelo y resbala. ¿Cómo es? O sea, sí, me genera muchísima curiosidad, en plan, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y así como, es que animales que me gusta tocar es que solo tengo gatos y perros, no tengo muchos más. El delfín me encantaría poder tocarlo y me encantaría tocar un elefante. En plan, tocar y poder acariciarlo me parecería fantasía. Es uno de mis grandes sueños, poder ver un elefante, en plan, verlo. Solo con verlo yo ya me contento, tranquilamente. Yo siempre diré que me di cuenta de que estaba viviendo en el mundo, en el planeta Tierra, cuando fui a un safari. Sí, ¿eh? En uno de mis viajes de cooperación, una de las personas que conocíamos del equipo conocía a un guía y nos lo hizo así en plan, bueno, es una experiencia que tienes que hacer una vez en la vida, si puedes, si tienes ocasión. Y fuimos un fin de semana, algo muy corto, pero o sea, solamente coger el jeep y ir de campo a través y ver elefantes, ver jirafas, ver de todo, Total. cebras, o sea, te das cuenta, sobre todo ver esplanadas y kilómetros y kilómetros y kilómetros de cosas, de animales, sí, de ningún edificio, de mini carreteras para los coches, pero ya, o sea, te das cuenta y dices, es que yo no vivo en el planeta Tierra cuando estoy en Madrid, o sea, ni me di cuenta, ¿sabes? Ya, me encantaría dedicarme en algún momento de mi vida a trabajar con animales. Si pueden ser felinos, porque son mi pasión, mejor. Y además es algo que siempre me ha gustado. Y yo siempre lo he dicho, en plan, mira, no sé qué hay que estudiar. Pero pues depende, o sea, seguro que claro, seguro que hay muchos trabajos que tienen que ver con la veterinaria, con estudiar, con pero seguro que hay muchos otros de cuidado. De cuidado, sí, en plan de una protectora, el que está cuidando al bicho. Es que más, si os sigo un chico en TikTok que debe ser mexicano, no sé qué tal, que vive en un refugio, que lo que hace es, o sea, cuando les van enfermos y tal, o cuando nacen en cautividad, les preparan para luego poder, para que luego vivan en su sitio, ¿no? Y él no es veterinario, él es, no sé si estudió como zoología o no sé qué estudió. Entonces terminó trabajando, yo quiero trabajar en pues nada, llamamos a la puerta, por favor, quien pueda decirme un teléfono o un algo, por favor. Quería hablar de tu trabajo, de lo que haces, de cómo lo haces, de cómo llegas, ¿no? O sea, desde estudiar Derecho, que es lo último que haces, ¿no? ¿Cómo llegas a trabajar en lo que haces, ser todo lo que eres?
al final somos lo que somos y luego hacemos cosas, pero somos lo que somos y eso, aunque no hiciéramos cosas, seríamos alguien, ¿no? Y no, yo llego ahí porque monto la ONG cuando empezaba medicina en Acuba. Ahí es cuando me doy cuenta de que en realidad yo estoy haciendo eso porque a mí me gusta ayudar a las personas, me gusta cambiar las cosas, me jode muchísimo las cosas que son injustas, o sea, me fastidia que como sociedad no hagamos nada por cambiarlas y me parece que que muchas veces es difícil cambiarlo, pero muchas otras veces es porque no hay ningún tipo de voluntad, ¿no? Entonces en ese momento me planteo que no quiero hacer medicina, que me parece una carrera preciosa y que admiro y quiero mucho a muchos de mis amigos que compartí en primero y segundo, pero que a mí lo que me gustaría es hacer ciencias políticas y derecho. Y en paralelo me contactan unos chicos que estaban montando en aquel momento, en aquel Madrid de pandemia que se acababa de cerrar, Talento para el Futuro. En ese momento me cuentan que están desbordando con jóvenes que hacen que tengan que volver a abrir el Zoom. O sea, que había ya me contó esa, sí. Más personas de las permitidas y me dicen, oye, durante semanas, a mí me contactan, esto nace en marzo, más o menos se hace público, me contactan en diciembre. Y me dicen que han estado trabajando durante semanas en elaborar una propuesta que quieren llevar a los políticos al más alto nivel. Y a mí si hay algo que me importa, algo que valoro es el tiempo de la gente. Me parece que somos iguales en la medida en que nuestro tiempo vale lo mismo. Por mucho que seas el CEO de la multinacional, el rey o mi panadera. O sea, vale lo mismo, el tiempo es lo más importante que tenemos, la vida, ¿no? Y a mí que me propusieran el reto de que con el tiempo que habían dedicado tantas personas hiciéramos algo valioso, pues era un reto apasionante. Y en ese momento asumí el reto, bueno, hicimos todo lo posible, movimos por cielo, mar y tierra el Pacto Intergeneracional por el Futuro y conseguimos llegar a niveles pues que nunca antes una organización de la sociedad civil que llevaba meses de existencia había conseguido tanto impacto, ¿no? Y en ese momento a mí me contactan del Futuro es Ahora, una iniciativa que nacía en Playground, que tenía el apoyo de Ashoka, bueno, distintas organizaciones del sector, y me dicen que para seguir desarrollando un proyecto, El Futuro es Ahora, que estaba consiguiendo también impactos muy grandes, que estaba aprovechando toda la fuerza del medio de comunicación, en este caso de Playground, para posicionar la voz de los jóvenes, había conseguido más de 45.000 respuestas, se habían presentado los resultados ante la presidenta del Congreso, se había elaborado un podcast entre ministras, las 3 vicepresidentas del gobierno y jóvenes, y me plantean que quieren consolidarlo, quieren que este sea un proyecto de democracia, un proyecto con mucho futuro. Y yo con 20, creo que ahí tenía 24, pues me proponen entrar en el comité de dirección a dirigir el proyecto. Y luego, bueno, siempre tuvimos claro que el Futuro es Ahora era un proyecto en sí mismo, era un proyecto autónomo que había nacido entre Playground, Ashoka, Osoigo, ESIC, Spotify, para darle sentido y que ahora tenía toda la lógica del mundo que creáramos algo autónomo. Y ahí es cuando montamos la startup Demoslab, que es como Meta y Facebook. Pues Demoslab es el nombre de la empresa, de la startup, y el Futuro es Ahora es uno de los proyectos que desarrollamos, pero desarrollamos muchos más. Y así es como tenemos una startup que lo que busca es aprovechar la tecnología para generar procesos de participación ciudadana, para que la toma de decisiones sea lo más representativa posible y para que la ciudadanía recupere un papel que es muy importante en democracia, que es el de la participación. La democracia son muchas cosas y siempre se define como independencia de los 3 poderes, sobre todo el poder judicial, independencia de los medios de comunicación, pero hay una pata que es muy importante y por eso seguramente ese vídeo que tú veías decía que todavía no vivimos en democracia. Bueno, pues porque no somos del todo independientes todos los poderes, porque los medios de comunicación no son del todo independientes, pero también porque no tenemos una participación totalmente establecida. O sea, no puede ser que votemos una vez cada 4 años, no puede ser. Y que luego se nos olvide, en plan, es como que tú votas una vez pero y luego ya está, y hasta el siguiente 4 años. Pero se les olvida a los que votamos, porque vivimos en un país, como casi todos, en los que lo que tú, o sea, ¿qué diferente sería la democracia si tú votaras a una persona que tiene un programa y si no cumple el programa se le destituye? No vivimos en esa democracia. Vivimos en una democracia en la que de verdad tu voto es de confianza. Y es que de hecho, o sea, ¿los programas electorales sirven para algo? Son hojas de ruta y sirven para generar discusión interna en el seno de los partidos. O sea, son procesos en los que se involucra mucha gente y no hay que minusvalorarlos, yo creo. Son procesos muy interesantes en los que se cuenta con sociedad civil, con expertos externos. Una vez se hacen y se acuerdan, es la hoja de ruta de ese partido político a las elecciones con la que concurre, es lo que querría que fuese su ciudad, su comunidad o su país, ¿no? O Europa, en el caso de las elecciones europeas que tendremos el año que viene, en 2024. Más allá de eso, una vez tú gobiernas, tú puedes saltarte tu programa. Otra cosa es la fidelidad que tú quieras conseguir, la confianza que hayan depositado tus votantes en ti.
muchas veces los propios partidos políticos juegan con decir, oye, ya hemos cumplido el 100% de nuestro programa. Ya. Y hay veces que no cumplir sus programas supone toda una opinión pública en contra. Oye, tú prometiste salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, no lo has cumplido. No sé si me lo invento, ¿eh? Ya. ¿Cómo trabajas? Quiero decir, ¿qué es lo que se hace exactamente, en este caso en Neusla, pero del Futuros Ahora, que es de donde, o sea, de donde estás, donde me aparece, o sea, literalmente he ido a tu biografía, me he dicho, ven, ¿qué hace esta chiquilla? ¿Cómo se trabaja desde una organización que propone, una startup en este caso, ¿no? Que propone el mayor número de participación ciudadana? ¿Realmente hay una respuesta? O sea, es decir, ¿los ciudadanos queremos participar? Sí, o sea, es lo más difícil a conseguir. Es más difícil que conseguir la tecnología. Es más difícil que conseguir al político para que se lea las conclusiones. Lo más difícil es motivar a la gente y que la gente participe. Y es normal que sea difícil porque luego muchas veces no sirve para nada. Les has movilizado, pero ¿qué? O sea, queda en papel mojado, ¿no? Yeah. Y como te he dicho antes, el tiempo es lo más importante que tenemos de las personas. Entonces, nosotros nos centramos mucho, por supuesto, en ser creativos a la hora de conseguir la participación de la gente. Luego, por ejemplo, hacemos una cosa que a mí me hizo mucha ilusión el año pasado cuando presentamos los resultados del Futuro es Clima. Nosotros invitamos al Congreso de los Diputados a aquellas personas que habían participado en la encuesta y ver a jóvenes en el Congreso que nunca se habían planteado que pudieran estar dentro del Congreso, de repente que estaban mirando a un PowerPoint y que veían que sus opiniones estaban en un informe, era potente. Entonces es un trabajo de poco a poco, es un trabajo muy de boca a boca, como es casi todo lo que depende de la confianza. Pero bueno, nosotros somos creativos, trabajamos a través de las redes sociales, tenemos como aliados aquellos que son referentes para otros, como pueden ser los influencers, y intentamos hablar los mismos códigos, los mismos lenguajes que la gente a la que nos dirigimos. En el Futuro es Ahora, la gente joven. En el resto de la ciudadanía pues hacemos no solamente redes sociales, hacemos otras formas de generar participación. ¿Y cómo se consigue que la gente participe de manera activa? Es decir, ¿es posible que todo el mundo participemos en política? No, o sea, no es posible ni deseable que todos estemos en la política entendida como institución, ¿no? Igual que no es posible que todos nos dediquemos a la medicina. Pero la política es amplia. Yo siempre defiendo la política en sentido amplio. Pero no hablo de estar en el Congreso, claro. Hablo de participar en... Yo creo que es... O sea, evidentemente no es un deber de todo el mundo, es un derecho. Y todo lo que es un derecho lo que tiene que garantizar es que le llega a todo el mundo. Ahora mismo no tenemos una participación garantizada en el derecho. Es decir, ahora mismo la participación cuesta dinero, implica traslados. Nosotros estamos trabajando en eso, no tanto en que todo el mundo quiera participar, sino que todo el mundo que quiera tenga oportunidades. Yeah. Y en la medida en la que vivimos en una democracia, vivimos en una sociedad en la que dependemos de nuestro servicio público y de nuestra capacidad de ser ciudadanos activos, sí creemos que todo el mundo debería estar por lo menos concienciado de lo que significa vivir en democracia, de lo que son sus derechos y sus deberes, y que aquellos que una vez conozcan estén dispuestos a dar un paso, porque como te digo, la política es todo. O sea, estar activo políticamente es el casi 1 millón de personas que se han movilizado en estas 2 últimas manifestaciones de sanidad. Yeah. Eso es estar movilizado políticamente. Yeah. Por supuesto, ir a votar el 28 de mayo. Por supuesto, formar parte de los foros locales. Tú vives en Madrid, en el centro, en el distrito centro. ¿Sabes lo que es un distrito? Sí, hasta ahí llego. No, pero la Junta Municipal de Distrito, ¿a qué se dedica? No tengo ni idea. Claro. ¿No sabes lo que son los locales vecinos de tu distrito? No. Son tus representantes a nivel de ciudad, los representantes de la vecindad del centro. Son los que deciden muchas cosas. Por ejemplo... yo sé, es que Madrid se divide en distritos, ¿no? Claro. Y que luego tú tienes como... ¿Cómo se llama? No, o sea, dentro del ayuntamiento... Tú tienes el ayuntamiento con concejales. Claro, y luego es el concejal del distrito, ¿no? Claro, pero lo que no se sabe es que tus representantes... O sea, por supuesto, el ayuntamiento es en todo Madrid, pero luego el ayuntamiento en las ciudades grandes se divide en distritos, y esos distritos también tienen organización política. Vale. O sea, el concejal del distrito pues preside la junta, pero luego hay vocales vecinos, que son vecinos. O sea, si no son... Ya son tú vecinos, puedes ser. Vale, claro. ¿Y esa gente qué hace? Esa gente defiende pues propuestas concretas que luego se le van a pleno, o se votan incluso en la junta. En la junta hay muchas cosas que se votan que no van a... O sea, escúchame una cosa, ¿me estás diciendo que la obra de Sol la ha aprobado un vecino mío? Porque lo mato. A ver, un concejal también es un vecino tuyo, ¿eh? Es verdad, ¿vale? Es una obra tan grande, no. Pero vamos, habría que verlo. No, yo creo que no. Yeah. No, el pleno.
el ayuntamiento, el alcalde. Pero a nivel de distrito, pues las farolas, si faltan basura, o sea, si faltan en los cubos de basura, bolsas para perros, pero muchas de las cosas, si se decide que una calle se llame de tal manera, si se decide que en ese distrito, en la Junta Municipal de Distrito, se pone la bandera LGTBI el Día del Orgullo. O sea, hay muchísimas decisiones cada mes. Os invito a que miréis en vuestro distrito. Me lo gestiono. ¿Vale? Y a que os animéis también a participar. Por eso, que desconocemos mucho más de lo que tenemos. Sí, no tenemos ni idea. Y sobre todo, que yo creo que, es lo que te decía antes, que yo creo que, si bien es cierto que hay interés, estamos tan sumamente consumidos con otras 800.000 cosas, que dices, que lo haga otro. Claro, pero esto es lo muy importante. O sea, eso es lo que hay que demostrarle a la gente. O sea, si la gente está dispuesta a perder un domingo, que no es perder, es invertir, pero a dedicar un domingo con todo lo que implica a estar manifestándose por la sanidad pública, que sepa también lo que implica su voto el 28 de mayo. Total. Porque si no... ¿Y tú crees que las manifestaciones sirven para algo a día de hoy? Sí, el otro día lo hablaba con alguien con la acción del 8M, porque decían, es que las manifestaciones en el siglo pasado trajeron derechos. Las manifestaciones en el siglo pasado implicaba perder la vida en muchas ocasiones, ¿no? Implicaba que venían los antidisturbios y decían, y ahora no sirven para nada, se han convertido en una moda. Hombre, evidentemente, no, yo creo que no hace falta morir en una manifestación para que signifique algo esa manifestación, ¿no? Que es un derecho manifestarnos. Y yo creo que precisamente en una sociedad como la actual, en una sociedad donde lo fácil es quedarte en el sofá viendo Netflix, lo fácil es quedarte viendo las redes sociales, lo fácil es, tengo 1000 cosas encima como para preocuparme de la sanidad, que haya 1 millón de personas en esta comunidad, por ejemplo, que es la que conozco, que salgan a la calle, me parece que cambia las cosas de manera radical. Pero luego a nivel político eso cambia. Luego hay un efecto, porque una cosa es que salgamos lo tendremos que ver el 28 de mayo. Yo creo que por primera vez en Madrid, por ejemplo, estamos hablando en los debates electorales sobre cosas que tienen que ver con las competencias autonómicas como sanidad. Y eso es gracias a las manifestaciones masivas que está habiendo. Ya, y es que creo que hay un concepto aquí que me cuesta mucho, que es esto que decíamos de las manifestaciones del 8M, por ejemplo, la última que ha habido. No es tanto que se peguen, pues no sé si hace falta que se peguen todos, pero creo que es necesario molestar. Y yo creo que ya no se está molestando tanto como antes. Ya no molestamos. Antes sí, antes molestabas. Antes, si querías conseguir algo en tu fábrica, dejabas de currar. Y entonces dejabas de producir. Pasó con la Mercedes en Vitoria. Si querías conseguir derechos, tal, no sé qué, molestabas. Me da la sensación de que ahora ya no molestamos tanto, ¿no? Es, de hecho, incluso... antes no se veían los políticos en las manifestaciones, ahora sí, ¿no? Ahora tú ves a Irene Montero, la primera en la manifestación, que debería de estar ahí, porque si estás luchando por eso, ¿no? Pero tampoco creo que se vaya con un objetivo claro, ¿no? O al menos esa es mi sensación. A ver, es que son manifestaciones. O sea, no se pide nada, es como, estás como bueno, orando, sobre la mesa, pero ¿alguien está pidiendo algo? Es que esta es una daría para todo otro tema, ¿eh? Por ejemplo, este año se hablaba de que el Partido Popular por primera vez formaba parte de las manifestaciones o se unía y es verdad, han dicho más que nunca que son feministas. Entonces, bueno. Pero luego tienen una presidencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la que se pone en duda el derecho al aborto de las mujeres. O sea, que bueno, todo es muy relativo y por eso digo que no voy a entrar en eso. He hablado, por ejemplo, de la de sanidad porque creo que es la mayor manifestación espontánea. O sea, espontánea me refiero que no es porque sea 8M. El 8M salimos. Creo que es igualmente importante seguir saliendo el 8M, creo que es muy importante que sigamos siendo reivindicativas y por lo tanto molestando, o sea que quizás no es suficiente con que el 8M lo pintemos todo de morado, salgamos todo... Es que no es... Es importante por una cosa, mira, el otro día me decía una amiga que fue sola a la manifestación, me dice, pero claro, fui sola y me di cuenta de que no estaba sola. Todavía hay muchas mujeres que se sienten solas en sus ámbitos, que son la única feminista, que son la única que quiere salir de un determinado círculo, ¿no? Tú y yo también nos movemos... Luego diréis que somos 5 o 6, claro, es que es lo de siempre. De repente llegas y ves, y yo creo que el 8M tiene esa potencia, esa capacidad de decirle a todas las mujeres, de decirnos a nosotras mismas que no estamos solas. Que podría molestar más, hombre, seguro que molesta mucho más una huelga general de todas las mujeres trabajadoras del hogar. Bueno, ya te digo yo que... Revientas el sistema. De todas las camareras de piso, vamos, revientas el sistema. Pero no, o sea, yo creo que no hay que ponerlas en competencia, o sea, una cosa no quita la otra y la huelga sigue siendo relevante. Pero para mí, o sea, el 8M, una huelga general de todas las mujeres, revientas el sistema. Estás hablando del 50% de la población de España. Sí, no, claro que lo revientas. Claro, entonces, pero no porque sí, con un objetivo. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando igualdad de salarios? Vale, pues busca, o sea, ¿igualdad en qué? Porque la igualdad es tan amplia
Es que hay tantas cosas en las que hay que... necesitas centrar el tiro. Lo hablaba el otro día con mi tía. Mi tía tiene 67 años y mi tía ha estado en manifestaciones por sus derechos como mujer. Ella antes no podía trabajar sin el permiso de su marido. Ella antes no podía hacer muchas cosas que a día de hoy para mí son normales. Y yo de hecho lo digo siempre, ¿no? O sea, si yo ahora mismo tú y yo estamos hablando aquí haciendo un podcast para internet, es gracias a una mujer. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ella me decía, nosotros luchábamos por algo, o sea, sufragio universal, se luchaba por eso, hasta que lo consigamos. En el 8M de esta vez, ¿qué estamos luchando? Por tener salario... Elige una cosa. Aunque luego queramos tener otras 1000 cosas, tal, elige una. Contra la violencia de género, por ejemplo. Elige una. Contra la violencia de género, contra el no castigo hacia a los acosadores, contra el salario. A mí me parece que a día de hoy se siga cobrando un 30% menos desempeñando el mismo puesto que un hombre. Vamos, es algo que no podríamos aceptar. Entonces, vamos a por ello. Y todas como una sola persona, dejémonos de... simplemente vamos a ir a conmemorar. Que sí, que también. Pero ya que estamos, luchamos por algo. Vamos a luchar por esto. Creo que tiene tanta fuerza. Si tú has estado en el 8M, si habéis estado en el 8M, son muchísimas personas. Es una puta locura. Si todas esas personas están pidiendo algo, ya no es gente que va a la calle a gritar. Es gente que vaya a la calle a gritar, a molestar y a pedir algo. Estoy pidiendo todos esto. los años hay un manifiesto. Igual que los de sanidad, cualquier cosa. Bueno, sanidad sí que es verdad que son muy claras las demandas que se establecen. Más minutos por paciente, 10 minutos por paciente. Que haya un máximo de 30 pacientes al día. O sea, que son cosas como muy lógicas, que además ellos lo dicen, no lo hacen solo como médicos y médicas, lo hacen por los pacientes, por la vida de las personas que están en juego. Sí. Pero bueno, yo creo que desde aquí sumamos a la Comisión 8M, nos sumamos a pedir cosas más concretas. Es verdad que siempre hacen un manifiesto, ¿eh? Sí. Pero es verdad que luego pierden más fuerza, de cara a los medios lo que sale es... hay una masiva manifestación. Pero bueno, seguimos trabajando para el año que viene. Total. Y ya por cerrar y concluir, 3 aprendizajes de tu vida personal, de la política, ahora que estás más metida en este tema, 3 aprendizajes que hayas experimentado. Todos los días aprendo, es verdad. Bueno, aprendes mucho de las cosas que no van bien, de las que no te salen como esperabas, aprendes muchísimo, aprendes de los malos momentos quién está a tu lado y quién no, eso también es muy importante en política. Es algo que bueno, es un mundo donde cuando hablas de poder, y poder no solo en términos de institución, también hay poder en una organización de la sociedad civil, también hay poder en una ONG. Sí. Hay relaciones de poder en todas partes y muchas veces replicamos algunas de las dinámicas que criticamos de otros, ¿no? Y yo creo que en esas situaciones más difíciles es cuando más he aprendido, ¿no? Ayer cenaba con un amigo, me decía, es que estoy en un momento muy malo y por supuesto ojalá no hubieras vivido ese momento tan malo, pero que hay herramientas para que lo que te ha pasado te construya de alguna manera. También a mí al menos me ha construido mucho las cosas que me han pasado que no han sido buenas. Que cuando construyes proyectos colectivos llegas a lugares que no te imaginabas y que esto se dice mucho y más en el emprendimiento. Es verdad que también lo hablaba con Elsa, ¿no? Que el liderazgo muchas veces es solitario, porque al final no porque o sea, porque llevas muchas cosas a la espalda que no quieres que asuman otros que a lo mejor colaboran contigo, pero y la decisión última es tuya y si sale bien o mal es tuya y eso es la soledad. ¿No? Habla mucho de la soledad del líder, se habla mucho de eso, sí. Pero yo creo que un liderazgo horizontal compartido de proyectos más amplios, a mí es lo que me ha permitido y nos permite a todas, y seguramente todas las que pasen por el podcast en algún momento nos hemos cruzado porque estamos construyendo el mismo futuro. Y que todo es educación, todo es política, y que soy capaz de convencer hasta el más incrédulo. Hasta si viene alguien y te dice es que me da igual, pues le puedo convencer de por qué no le puede dar igual. ¿Has visto el podcast con Elsa? No. Es que tienes que verlo, porque o al menos el tramo en TikTok, porque hay un momento en el que yo le digo, a mí me da igual la política, y Elsa hablando, no te puede dar igual, no te puede, ¿sabes? Se pone súper nerviosa yo, a ver, no es que me da igual, pues mira, a ver, mira, tal, no sé qué. Entonces ahí empezamos a hablar de por qué realmente yo siento que me da igual la política, ¿no? Y eso que estamos hablando de que yo me siento muy alejada de la política, tal, y es verdad. Y tú eres el sentir de la mayoría, de la juventud, sobre todo. Sí. Pero también es verdad que tú entiendes que a ti te afectan las obras de la Puerta del Sol. Obvio, claro. Y te afecta tener una puerta de metro o no tenerla, y te afecta tener un médico en 2 días o no tenerlo, tener un psicólogo cada 10 y no cada 3 meses. Cada 10 días, no cada 3 meses. Eso es, totalmente. ¿Persona que quieres que venga? Pues mira, quiero que invites a Blue Rodríguez.
que es una persona maravillosa, es una persona no binaria, que coordina el grupo FELGTB de Madrid. Y ya te digo, es una persona de la que aprender siempre, que nos hace más libre a todos y a todas, y que estoy segura de que te apoyará y te ayudará. Súper invitado. Vamos, al 100%. Te invitamos aquí. Te invitamos. Muchísimas gracias por coger tiempo para hablar, porque creo, yo, de verdad, cuando has dicho lo del tiempo me he sentido muy identificada, porque valoro muchísimo que pilléis tiempo para charlar un rato. Creo que estáis apostando por esto, entonces gracias por apostar por esto. Y gracias por coger tiempo y por la charla, que ha sido muy interesante. Gracias a ti, Apurva, por estar generando estos espacios que yo creo que también son más distendidos, ¿no? Muchas veces vamos con el discurso hecho a una entrevista de 10 minutos en la radio y no se conoce a la persona, no se conoce lo que haces, por qué lo haces. Deseo hablar con gente y que realmente, desde la parte positiva de la que estábamos hablando antes, tía, de hay mucho pesimismo social, pero quiero hablar con gente que está haciendo cosas y que realmente se vea que hay gente haciendo cosas y que los jóvenes, no somos unos pringaos, no somos unos vagos, estamos haciendo cosas y además en pos de la mejora social. No porque a nosotros, no para mí, ¿no? Que he recibido muchos comentarios de que los jóvenes son muy egoístas. Yo creo que somos las generaciones más solidarias. O sea, no sales a demandar por una lucha contra el cambio climático por egoísmo. Ya, total. Entonces me apetece pues eso, tal, y hablar y sobre todo conocer gente, que a mí eso es algo que me apasiona. Me apasiona aprender pues ha sido un de otras personas. Enorme. Igualmente. Y nos vemos en otra y después de las elecciones comentamos. A ver si de verdad... Te voy a escribir un WhatsApp a ver qué onda.